Hola, buenas. Las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad, son de sus respectivos autores. Lo publico con el fin de entretener. Sin más que comentar, que comience. Capítulo 81. El presagio del plan de creación de dioses. El plan de Dios. Fue Fan Yuan quien reclutó a estos humanoides, y este fue el plan central final. Crea un dios. No es solo la creación de un dios, sino también un pavimento para la propia evolución. La base para crear un dios es tu propio poder analítico y tu físico en infinita evolución. Fan Yuan puede aprovechar esto. Crea lotes de tropas tan poderosos como los protos de Asgard o incluso los Eternos. Luego utiliza este grupo de tropas como base para un contraataque para atacar el universo. Reuniendo todos los genes únicos de Marvel. Todo el grupo de dioses estará entre los objetivos de Fan Yuan. Además, Fan Yuan usó la conquista del universo como tapadera, por lo que el grupo del dios celestial y otros definitivamente no tomarían medidas. Cuando están listos para actuar, básicamente ya es demasiado tarde. En ese momento, siempre que haya un grupo de dios que se atreva a tomar medidas contra las reglas, Fan Yuan se atreverá a tomar medidas y directamente. Tragado. Después de todo, parece que solo hay una cantidad determinada de programas de Marvel. Sin embargo, el universo Marvel es vasto. Varias razas, varios dioses, varios planetas. Si realmente tienes que correr uno por uno, devóralos mientras corres. Se estima que, a excepción de unos pocos genes relativamente potentes, la recolección de otros genes estará muy lejos. Solo mediante la formación de un suministro sistemático se puede acortar en gran medida el proceso de absorción de genes de Fan Yuan. El plan de creación de Dios es precisamente un plan de ese tipo. Al mismo tiempo, la aparición del proyecto a ser Dios también hará que los habitantes de Sokovia se familiaricen gradualmente con este asunto. Además, el plan de creación de dioses también puede proporcionar a los habitantes de Sokovia una sensación de seguridad, de modo que los habitantes de Sokovia ya no se vean afectados por la guerra. Puede incluso prevenir la aparición de fuerzas armadas personales. Muy simple. El plan para crear dioses es, en esencia, el plan de Fan Yuan para dar poder a los civiles. El control que otorga el poder está en manos de Fan Yuan, y es naturalmente imposible que aparezcan armas que Fan Yuan no permite. ¿Y qué pasa con las llamadas armas? Siempre y cuando no sea un arma de alta tecnología desarrollada por Fan Yuan. El resto de armas de fuego, incluso las de Industrias Stark, se convertirán en palos de fuego en el futuro. Por supuesto. El actual plan de creación de dioses aún no ha comenzado. Fan Yuan primero debería sentar las bases para el plan de creación de dioses. Mientras pensaba en esto, Fan Yuan se tomó una hora para jugar con una interfaz para conectarse a la copia de la conciencia de Ultron, la empaquetó y la liberó. A la mañana siguiente. Edificio de Industrias Stark. Nick Fury, que acababa de terminar su carrera con los inhumanos, miró con cara de dolor la noticia del día. Chadwick, cambio y riesgo. 6 riesgos de seguridad principales de Chadwick al descubierto. Aplicaciones, tendencias de desarrollo y desafíos de la inteligencia artificial. Chadwick. Chadwick aparece de nuevo. ¿Qué tan lejos estamos de la inteligencia humana? Interrogación de cierre. Aparece la versión civil de Ultron en Sokovia. ¿Está la inteligencia artificial aún lejos de nosotros? En esta serie de noticias relacionadas, Nick Fury aún no sabe qué pasó. Obviamente. Este llamado Chadwick es algo que Sokovia modificó. Y las noticias provocadas por esta serie de noticias son muy probablemente inducidas unilateralmente por Sokovia. Después de todo, con Ultron aquí, no será difícil obtener noticias. Pero Chadwick, una versión civil de la inteligencia artificial, ha causado un gran revuelo. Todas las acciones relacionadas con la IA se están disparando. No solo eso. De la noche a la mañana surgieron muchas acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Se puede decir que la demanda de inteligencia artificial alcanzó su punto máximo de la noche a la mañana. La presión que genera semejante pico naturalmente recae sobre Nick Fury y otros. Originalmente, la inteligencia artificial todavía es algo que se puede ocultar. Ahora, la inteligencia artificial ya ha comenzado a aparecer entre los civiles. Naturalmente, sus dirigentes superiores, especialmente aquellos que representan al país, necesitan dominar estas tecnologías. De lo contrario, ¿qué ocurrirá una vez que la inteligencia artificial se popularice entre la población civil y la alta dirección no la comprenda? Los civiles podrán acceder a los secretos de altos funcionarios nacionales, e incluso a los de algunas figuras de alto rango. Esto es absolutamente inaceptable para una persona del nivel de Nick Fury. Dilo sin dudarlo. En cuanto aparecieron estas noticias y Chadwick, solo pudieron abrazar a Ultron. Sin él,
La razón también es muy sencilla. Si otros dudan de que tengas algo, más vale que lo tengas. Ahora bien, tan pronto como salga esta noticia, más vale que la tengan en cuenta. Por supuesto que no es necesario usarlo. Sin embargo, una vez que los secretos nacionales son robados por civiles usando inteligencia artificial, entonces, jaja. Por supuesto. Según la estimación de Nick Fury, existe una alta probabilidad de que estas inteligencias artificiales no tengan estas funciones. Sin embargo, ya no pueden permitirse ese riesgo estimado. ¿Y si es falso? ¿Y si estas inteligencias artificiales tienen estas habilidades? Entonces el precio que tienen que pagar no es solo este asunto. Sus altos ejecutivos no podían permitirse ese riesgo, por lo que solo pudieron aceptar honestamente a Ultron, aceptar la inteligencia artificial y mejorar rápidamente la tecnología. Del mismo modo, Nick Fury no puede permitirse correr este riesgo. Por lo tanto, cuando vio esta noticia, Nick Fury corrió inmediatamente al territorio de Tony Stark. Al llegar, fue tal como Nick Fury había predicho. Tan pronto como Tony vio la noticia, comenzó a realizar diversas investigaciones sobre esa serie de interface. Solo. Cuando Nick Fury llegó, Tony no había completado las pruebas pertinentes, por lo que Nick Fury solo pudo leer el periódico y esperar. Sin embargo, cuanto más leía este periódico, más indefenso se sentía Nick Fury. De ninguna manera. Sokovia claramente quiere darle impulso a Ultron y lograr que todos usen a Ultron. De hecho, se creó especialmente una versión civil para llevar a todos a la era de la IA, lo que realmente hizo que Nick Fury se sintiera un poco avergonzado. Justo cuando Nick Fury estaba mirando el periódico y frunciendo el ceño, Tony también salió de su laboratorio con una mirada cansada, como si estuviera perdido. Nick Fury se sorprendió inmediatamente cuando vio la expresión de Tony. Sin embargo, todavía tuvo que dar un paso adelante y preguntar tímidamente: ¿cómo puedo usar esta interfaz? ¿O es solo un truco? Al oír esto, Tony meneó la cabeza con impotencia y suspiró. Lamentablemente, la brecha tecnológica entre nosotros y Sokovia es demasiado grande. El final de esta interfaz debería ser Ultron. Intenté descifrarlo, pero lo descifraron rápidamente. Jarvis, incluso quedó un pequeño programa que no limpié hasta ahora. Al escuchar esto, Nick Fury frunció el ceño y preguntó directamente la pregunta que más le importaba. Entonces, ¿se puede utilizar esta supuesta versión civil de Ultron? Al oír esto, Tony miró a Nick Fury y asintió con impotencia. De acuerdo. Además de ser inferior a Jarvis, probablemente ningún otro programa pueda compararse con él. Capítulo 82. El desvergonzado Tony Stark. Tan pronto como Tony Stark terminó de hablar, de repente pareció frustrado. No lo mires, Tony parecía muy orgulloso cuando dijo estas palabras, pero su tono estaba lleno de frustración. ¿Por qué? Jarvis no es un invento cualquiera. Jarvis es el mejor invento de Industrias Stark, sin lugar a dudas. Incluso la armadura de Iron Man, que lo acompañó en muchas batallas, era muy inferior a la de Jarvis a los ojos de Tony. Pero Jarvis, a quien Tony consideraba un motivo de orgullo, ahora se ha convertido en un estándar de comparación con los demás. No solo eso. Jarvis ni siquiera araña la superficie de Ultron. Otros no pueden entenderlo, pero Tony, que ha investigado a Jarvis y es un maestro en ciencia y tecnología, ¿no puede entenderlo? La versión civil de la inteligencia artificial lanzada por Sokovia. De hecho, es un producto semi-acabado. Hay una interfaz incorporada, que está conectada especialmente a Ultron, que tiene una cantidad de cálculos extremadamente aterradora. Luego use un programa para empaquetarlo y crear una versión civil de IA. De hecho, esta cosa es el clon de la versión reducida definitiva de Ultron. Sin embargo, es simplemente una cosa así. Pero a Tony le pareció que veía algo extremadamente familiar. Fue él quien estudió y perfeccionó a Jarvis durante mucho tiempo. Así es, este tipo de cosas son obvias, son extremadamente simples y están hechas de manera casual, como si estuvieran hechas después de Jarvis. Y eso es exactamente lo que es. Solo Tony evaluaría esta cosa como inferior a Jarvis. Pero esta cosa simplemente no es tan buena como Jarvis en esta etapa. Así es. Solo en esta etapa. Dado que esta interfaz está relacionada con Ultron, el clon definitivo simulado por ella también posee propiedades que Jarvis no posee. Aprender. Un producto semi-acabado que se puede copiar a voluntad, en realidad tiene características que Jarvis no tiene. Aunque esta capacidad de aprendizaje es solo la capacidad de aprendizaje más básica y no tiene la capacidad de pensar. Pero aún así, se estima que solo tomará 3 años. Un clon correspondiente a una interfaz pequeña podría ser capaz de alcanzar al Jarvis actual.
Si Tony no hubiera querido salvar las apariencias, probablemente se lo habría confesado a Nick Fury ahora mismo. Jarvis, ni siquiera eres digno de sostenerle los zapatos a esta IA. Uf. Los trabajos de los que estoy más orgulloso no son tan buenos como los productos semiacabados de otras personas que se pueden copiar a voluntad con una interfaz. Después de decir esto, Tony estaba demasiado avergonzado de permanecer en el mundo de la investigación científica. Nick Fury no conoce estos giros y vueltas. Escuchó las palabras de Tony y se relajó un poco. Al momento siguiente, Nick Fury dejó el periódico y señaló el titular más grande de la portada. Exactamente eso, Chadwick. Ahora, Sokovia ha llegado a este punto para promover a Ultron. Me gustaría pedirle su opinión como experto en este tema. Al ver que Nick Fury le pedía su opinión, Tony, cuya línea del cabello estaba inexplicablemente más alta, se sentó en una posición un poco incómoda. ¿Me lo pregunta? Señor director. Si me preguntas, solo puedo decir que esta obra cambiará una era. Después de escuchar el comentario de Tony, Nick Fury frunció el ceño y dijo con duda. ¿Tan alta es la calificación? Esto no es Ultron. Nick Fury no podía ver esto, y Tony era el raro que no usaba su lengua venenosa. Porque, solo los científicos del nivel de Tony pueden sentir el encanto de este pequeño aparato. La mayoría de la gente todavía tiene dudas y ni siquiera se atreve a intentarlo. Después de todo, ninguno de ellos podía entender qué significaba Chadwick. De hecho, muchas personas solo piensan que Chadwick es algo similar a un sistema de búsqueda. Pero Tony descubrió que Chadwick tenía la capacidad de aprender, y comprendió que mientras esto no se revirtiera, sería una herramienta aterradora que revolucionaría la era. La economía, el ejército, la educación e incluso los negocios cotidianos se verán afectados por esta pequeña cosa. Después de pensar por un momento, Tony se frotó las cejas con impotencia y dijo con impotencia. ¿Qué opinas de Jarvis? Nick Fury todavía está muy impresionado con Jarvis. En todos los aspectos, Jarvis ha demostrado sus habilidades extremadamente sobresalientes. Después de pensar por un momento, Nick Fury asintió levemente y luego dijo directamente. Bueno, es una herramienta inteligente muy buena. Con ella, muchas cosas son convenientes. Solo. A mitad de sus palabras, Nick Fury se despertó de repente y sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Querías decir, esta pequeña cosa que se puede usar en todo el mundo es comparable a Jarvis? Tan pronto como salieron estas palabras, Tony, que todavía quería salvar las apariencias, replicó sin dudarlo. Claro que no. Pero van a tener una versión reducida de Jarvis. Esta cosa tiene la capacidad de aprender y puede absorber conocimiento poco a poco en todos los ámbitos de la vida. Incluso si estás dispuesto a importar tu propia base de conocimientos, puede ser de mayor ayuda. Después de escuchar la explicación de Tony, Nick Fury se quedó sin aliento. Aunque Nick Fury también sabía que esta cosa causaría olas, incluso tenía el hábito de la inteligencia artificial. Sin embargo, Nick Fury no cree que Sokovia realmente cree la plantilla de Ultron. Es el mejor, simplemente tiene algunas funciones y puede hablar con la gente. Pero, ahora que Tony había terminado de hablar, Nick Fury inconscientemente pensó que el verdadero Ultron había llegado. Al ver la expresión de Nick Fury, antes de que Nick Fury pudiera pronunciar una exclamación, Tony presionó directamente su mano y dijo, no estés tan nervioso. Chadwick no es Ultron. Solo es capaz de aprender, no de pensar. La cúspide de tal cosa es Jarvis, y es imposible desarrollarlo más. Sin embargo, después de escuchar la explicación de Tony, la sorpresa en el corazón de Nick Fury no se desvaneció mucho. De lo contrario. Tan pronto como Tony terminó de hablar, Nick Fury comprendió inmediatamente lo que representaba esa pequeña cosa. Futuro. Un futuro que lleva a la gente a la inteligencia artificial. La mejora de la eficiencia que Jarvis ha logrado ya es inconmensurable. Al mismo tiempo, los civiles ya han comenzado a utilizarlos. ¿Entonces no podemos utilizar a estos funcionarios de alto nivel? Obviamente no. Cuando pensó en esto, Nick Fury preguntó directamente. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre esta cosa y la plantilla de Ultron? Al escuchar a Nick Fury preguntar esto directamente, Tony respondió directamente. Sí, y eso ya no es una diferencia, son dos existencias completamente distintas. Uno es como mucho una herramienta inteligente, y el otro ya es inteligencia artificial, con capacidad de pensar de forma independiente. Después de recibir la respuesta, Nick Fury de repente entendió todo. Entendido. Ahora, todas las fuerzas deben aceptar los regalos de Sokovia. La era de la inteligencia artificial comienza hoy. Capítulo 83. ¿Pietro fue parasitado? Pasó otra noche.
Ultron se acerca y añade leña al fuego en línea. Las noticias sobre inteligencia artificial se han extendido por todo el mundo. Además, hay innumerables vídeos relacionados que aparecen en YouTube, así como algunos vídeos de aplicaciones. Es más, ha surgido un grupo de programas de enseñanza pagados que están obteniendo enormes ganancias. A Nick Fury no le importan mucho estas cosas. Desde que se enteró de los asuntos relevantes por parte de Tony, Nick Fury ya tomó su decisión. Promesa. No importa cuál sea la petición, Nick Fury la responderá. Tal vez. A los ojos de los demás, esta es la intención de Sokovia de controlar el mundo e incluso ponerlo en peligro. Incluso Tony Stark tiene la idea de aceptar este hecho. Pero. Aquí está Nick Fury como el guardián del muro. Lo que está haciendo Sokovia está prosperando. Muy simple. Ya sean inhumanos o mutantes, todos son terrícolas. No importa cuánto entren en conflicto, también son conflictos internos. Es precisamente por esto que Nick Fury no es tan feroz en su trato con los inhumanos y los mutantes. Incluso tuvo contacto con Black Bolt de los inhumanos y el profesor Décimo de los mutantes, y ayudó con los arreglos. Antes, habría desconfiado de los tontos. Esa era la cautela del simple Nick Fury hacia un extraño. Como guardián del muro, los ojos de Nick Fury no solo están en el exterior de la Tierra, sino también en el interior de la Tierra. Nick Fury permanecerá en guardia absoluta hasta estar seguro de la posición de The Fall. Hasta que Nick Fury examinó más de cerca los recientes acontecimientos de Sokovia y preguntó a los observadores. Tras confirmar el buen desarrollo de Sokovia y la posición del loco, Nick Fury bajó un poco la guardia. Y por ahora, aunque se sospecha que la alta tecnología proporcionada por Sokovia quiere controlar el mundo. Sin embargo, la retroalimentación proporcionada por Sokovia ha elevado el nivel tecnológico global a un nivel superior. Además, Sokovia no es Hydra. La mayoría de la gente en Sokovia es gente común y corriente. En extremo, Sokovia simplemente quiere reemplazar al actual Eagle Country y convertirse en el Señor Supremo número 1. En este sentido, Nick Fury, naturalmente, no intervendrá. Desde la perspectiva de él, un guardián del muro, el enfoque de Sokovia es realmente beneficioso para la Tierra. El nivel tecnológico de la Tierra ha aumentado y el plan Ultron de Tony se ha implementado. Cada una es una acción que puede proteger la Tierra. Naturalmente, Nick Fury está dispuesto a promover tal movimiento. Al mismo tiempo, este es también su deber como guardián del muro. Con este pensamiento en mente, Nick Fury y Tony fueron juntos a Sokovia. Al mismo tiempo, en los laboratorios Sokovia, había una persona tendida en el almacén de nutrición que originalmente se usaba para albergar a Logan y Little Naughty. Esta persona no era otra que Pietro, quien fue llamado directamente por Fan Yuan para hacer algo. La razón por la que Pietro está mintiendo aquí. Eso es porque el profesor Décimo le informó a Fan Yuan anoche que el lado de Pietro podría estar parasitado por algo. Porque el profesor Décimo sintió que había dos poderes espirituales diferentes en el cuerpo de Pietro. Aunque la opinión de Pietro no parece haber cambiado mucho. Sin embargo, todavía hay diferencias en algunos detalles. Fan Yuan naturalmente creyó en la identificación del profesor Décimo. Después de todo, en lo que respecta a la investigación espiritual, estimo que el profesor. Por lo tanto, Fan Yuan encontró a Pietro sin dudarlo y realizó un análisis e identificación. El resultado fue tal como dijo el profesor Décimo. Pietro ha sido parasitado. Sin embargo, el carácter de Pietro ha cambiado, pero los fundamentos no han cambiado. Fan Yuan y los demás todavía confiaban en Wanda, por lo que no le costó mucho esfuerzo a Fan Yuan llamarla nuevamente y colocarla en el almacén de nutrición. Trae a Pietro de vuelta y prepáralo. Ahora, Fan Yuan necesita mirar más de cerca para ver qué es lo que está parasitando a Pietro. Mirando a Pietro, que sostenía una bolsa en su cabeza y estaba siendo obligado a apagarse por su propia fuerza física, Fan Yuan encendió directamente la computadora conectada al contenedor de nutrición y miró los informes de registro correspondientes. Después de leerlo, Fan Yuan asintió. Está bien, mis signos físicos no han cambiado mucho. Son solo las hormonas y la secreción de adrenalina las que son relativamente fuertes. Aún no han mutado. Después de confirmar que Pietro no había mutado, Fan Yuan respiró aliviado. El parasitismo no es algo raro que cause mutaciones. Después de todo, muchas especies parásitas generalmente modifican a sus huéspedes para hacer más adecuado el lugar donde viven. Definitivamente no son pocos los casos en los que la mutación ocurre debido a una parasitación. Y la mayoría de las mutaciones de este tipo son irreversibles. Debido a esto, lo primero que Fan Yuan revisó fue el cuerpo de Pietro. Afortunadamente todo está bien. Después de confirmar que el cuerpo está bien, el resto es el mar de la conciencia.
Cuando pensó en esto, Fan Yuan no perdió el tiempo y presionó directamente el botón y abrió la puerta del contenedor de nutrición. La puerta del almacén se abrió, Fan Yuan extendió la mano y presionó suavemente la frente de Pietro. La energía de la piedra de la mente, que contenía directamente el poder del análisis, se precipitó rápidamente hacia la frente de Pietro. De repente, un chorro de líquido negro salió rápidamente, como si hubiera visto una comida deliciosa, y se precipitó hacia Fan Yuan. Esto hizo que la expresión de Fan Yuan cambiara levemente, y un escudo formado por magia del caos apareció directamente en la superficie de su cuerpo instantáneamente. Se rompió. Se oyó un ruido sordo y el líquido negro rebotó. Al ver que este líquido negro podía ser resistido por la magia del caos, Fan Yuan se sintió un poco aliviado. La magia del caos se puede resistir, por lo que mi físico debería poder manejar esto fácilmente. Al momento siguiente, Fan Yuan soltó directamente la defensa de la magia del caos y abrió su cuerpo. El líquido negro hizo que Fan Yuan abandonara su defensa, como si hubiera sido provocado por algo. De repente, un líquido negro incontable salió rápidamente del cuerpo de Pietro y se vertió en el cuerpo de Fan Yuan. Sintiendo el líquido negro vertiéndose en su cuerpo como loco, Fan Yuan utilizó directamente la magia del caos para cubrir su cuerpo sin decir una palabra, cortando la posibilidad de que este líquido negro se escapara. Al mismo tiempo que Fan Yuan comenzó a contener este líquido negro, el líquido negro también notó la anormalidad de Fan Yuan y siguió saliendo en un instante, tratando de regresar al cuerpo de Pietro. Sin embargo, tan pronto como salió, se topó directamente con la barrera formada por la magia del caos. Se rompió. El líquido negro rebotó al instante. Sintiendo la extrañeza del líquido negro, Fan Yuan sonrió. ¿Quieres escapar? Al menos deberías dejar algo. Veneno. Capítulo 106. ¿No estaría loco? Después de media hora, el antiguo Yi y Fan Yuan salieron del espacio del espejo uno al lado del otro y regresaron a Kamak Taj. Bajo el poder de la gema del tiempo, el Kamak Taj, que había sido completamente destruido, fue fácilmente restaurado a su simplicidad y misterio originales. Es solo que algunos místicos como Modu y Wang no han regresado a Kamak Taj. Los magos del linaje de los magos místicos están esperando el llamado del anciano antes de atreverse a regresar a Kamak Taj. De lo contrario, no eran estúpidos, y la escena antes de que se fueran fue escandalosamente exagerada. No creían que pudieran sobrevivir ilesos a los ataques de los dos dioses demonios. Solo, como propietario de Kamak Taj, la atención de Ancient Tuan obviamente ya no está en Kamak Taj. Tan pronto como regresó a Kamak Taj, el antiguo Yi se dio la vuelta, miró a Fan Yuan y le hizo una pregunta que el observador había hecho. ¿Tú, quién eres exactamente? En ese momento, a Gu Yi, que siempre había sido firme, le resultó difícil aceptar lo que acababa de suceder. En el espacio del espejo. Después de que Fan Yuan entró en contacto con su marca, Gu Yi pudo sentir que Fan Yuan siguió la marca y viajó directamente a través de la dimensión. Directamente a través de esta marca, contraatacó y viajó a otras dimensiones. Como mago supremo, Gu Yi naturalmente entendió que este asunto era demasiado escandaloso. Broma. Si todos pudieran hacer esto, ¿dónde está entonces el demonio dimensional que se atreve a prestar su poder? Para saberlo. La relación entre los demonios dimensionales no es amistosa, sino una ley de la selva infinitamente más realista que la dimensión terrestre. Al igual que Dormammu, con el fin de expandir infinitamente su territorio y aumentar su autoridad. Dormammu devoró innumerables universos de bolsillo y provocó innumerables disturbios. De hecho, Dormammu ahora está mirando la dimensión de la Tierra. Este es el dios demonio dimensional. En tal relación, si uno descubre el hechizo, se descubrirá el contrato formado por la marca, y podrían enfrentarse a la invasión de otros dioses demoníacos. Este grupo de dioses demoníacos definitivamente renunciará a su poder y ya no lo compartirá con otros. A menos que sean esos dioses demoníacos dimensionales extremadamente poderosos, como el del universo carmesí. De lo contrario, si prestas tu poder, te enfrentarás a un gran riesgo de ser invadido. Es precisamente porque el dios demonio dimensional no puede romper este tipo de contrato que el dios demonio dimensional sigue tentando a los creyentes, prestándoles poder y recolectando directamente sus almas. Pero ahora, Fan Yuan no solo fue directo hacia arriba, incluso se aisló directamente del observador. Así es, se hizo un corte directamente. Ahora la vida de Gu Yi se ha prolongado lo suficiente y vivir algunas décadas más no es un problema. Sin vida inmortal, el intercambio consiste en cortar completamente la conexión con el observador. Y esta conexión fue rota por el propio observador. La ruptura fue extremadamente brusca, como si tuviera miedo de algo.
Con la mente de Guyi, naturalmente pudo adivinar a quién le tenía miedo este demonio del universo Cáncer. Colmillo Yuan. Él era el único que había entrado en contacto con un contemplador. Es más, después del contacto, el observador renunció resueltamente a todo. Sin embargo, ante la pregunta de Guyi, Fan Yuan miró a Guyi con asombro y luego preguntó con una expresión sin palabras. Maestro anciano, ¿te ha engañado el contemplador? ¿No sabes quién soy? Al ver la postura de Fan Yuan, el propio Guyi se quedó atónito y luego no pudo evitar reír. PFFT. ¿Sí? ¿Quién eres? Yo debería saberlo mejor. Así es. Ya sabía qué clase de existencia era. Desde que conoció a Fan Yuan, el antiguo Yi ya había vislumbrado el aterrador futuro a través de la gema del tiempo. En ese futuro, el observador, que estaba altamente contaminado y era extremadamente poderoso, quedó reducido a comida en las manos de Fan Yuan. El choque que supone ese rincón del futuro es, naturalmente, mucho más fuerte que el de hoy. El anciano pensó que ya había aceptado ese aterrador futuro. Así pues, la escena de hoy se encuentra naturalmente dentro del rango aceptable. Solo, la escena de hoy está más allá de la imaginación de Guyi. Por lo tanto, el anciano activó automáticamente su rol pasivo como mago supremo. Ahora que volvió en sí, Guyi sintió lo divertida que era su pregunta de hace un momento. Sonriendo para sí mismo, Guyi volvió a levantar la cabeza y preguntó con curiosidad. Eres mucho más fuerte que antes. Debes ser más fuerte que yo, ¿verdad? El anciano posee habilidades psíquicas increíblemente poderosas. Por lo tanto, cuando todo terminó y Guyi ya no se enfrentó al observador, su aterrador poder espiritual notó los cambios de Fan Yuan. Fan Yuan no tenía intención de ocultar esto. O mejor dicho. A partir de ahora, Fan Yuan no va a ocultar nada. Así es. Fan Yuan es invencible. Al menos en esta dimensión, tras experimentar la cuarta ruptura de la cerradura genética y con una nueva comprensión del poder del análisis, Fan Yuan realmente no pudo encontrar oponente. Incluso un observador, un demonio dimensional de este nivel, solo puede huir delante de él. De lo contrario, el observador habría quedado cortado en el tiempo. Cortó directamente el contrato con el anciano y borró el pasaje que le pertenecía. De esta manera, se cortó el suministro de poder espiritual a Fan Yuan. Tal vez, Fan Yuan probablemente esté probando el sabor del calamar a la parrilla, observador, ahora. Bueno, devoré el poder original de Dormammu, Citorn, Kitoraki y el emperador Weisan, y logré abrirme paso con éxito. Guyi. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Guyi miró a Fan Yuan con asombro. Dime, ¿quién más? Kitorak. ¿Y el emperador Weisan? Kitorak, puedo entender que debiste haber obtenido tu origen del rubí profundo. Pero, ¿cómo obtuviste el poder del emperador Weisan? Obviamente. Algunas de las acciones de Fan Yuan todavía no escaparon a los ojos de Guyi. Guyi sabía algo sobre el rubí profundo. Pero el poder del emperador Weisan también fue absorbido por Fan Yuan, lo que sorprendió a Guyi. El emperador Weisan siempre ha sido la fuente de poder del linaje místico, y el emperador Weisan nunca ha estado involucrado en ninguna apuesta, por lo que nunca ha habido un objeto como un rubí profundo. Sin mencionar, conseguir el origen. ¿De acuerdo? De repente, la mente del antiguo Yi recordó la escena donde Fan Yuan atravesó la marca y viajó directamente a través de la dimensión para encontrar al observador. De ninguna manera. Este chico no puede estar tan loco, ¿verdad? ¿Será que de ahí viene su talento mágico? No tanto, ¿verdad? ¿Son todos los científicos tan locos? Al momento siguiente, Guyi no pudo evitar las dudas en su corazón y preguntó directamente. ¿Rompiste el hechizo y robaste el poder original del diablo? Fan Yuan sonrió y le levantó el pulgar a Guyi. Como se esperaba del mago supremo, realmente lo descubrió. Sí, he estudiado todos los hechizos, y todos pueden usarse para robar electricidad. Guyi. Capítulo 107. ¿Qué tal si me convierto en un dios? Después de escuchar la explicación de Fan Yuan, Guyi también estaba confundido. Especialmente. Después de escuchar el análisis subyacente del hechizo de Fan Yuan, Guyi descubrió algo muy aterrador. Parece que el propio Guyi puede hacer esto. Bueno, si quieres hacer esto y salir con vida, hay un requisito previo. Eso es tener la confianza para reprimir al demonio de una dimensión en la cancha local de un maestro de la dimensión. Esto suena realmente fantasioso. Ni siquiera el propio Guyi se atrevió a ganar esta garantía. Pero Fan Yuan acaba de hacerlo. No solo lo hizo, sino que también asustó al observador y escapó del universo de bolsillo que había creado. Incluso ahora, Fan Yuan está tomando lecciones de él y analizando los principios subyacentes del hechizo. Lo más importante.
Guyi descubrió que también podía usarlo. Esto da miedo. No exagero. Lo que Fan Yuan está diciendo ahora es suficiente para cambiar todo el mundo mágico. Muy simple. No todos son como la bruja escarlata, quien puede invocar directamente la magia del caos sin el consentimiento del demonio dimensional. La mayoría de los magos que quieren lanzar hechizos solo pueden firmar un contrato con el demonio dimensional. Incluso el anciano, que ahora es el mago supremo, no es una excepción. Solo. En el punto en que Guyi ha llegado al punto en que puede elegir no cumplir con el contrato. Bueno, eso significa elegir la prostitución de forma gratuita. Es solo que Guyi quiere mostrar su rostro. De lo contrario, como anciano, el emperador Weisan está detrás de él. Guyi una o dos veces prostituyó al dios demonio de forma gratuita, pero realmente no tenían mucho que hacer. Al igual que el observador esta vez. Si no fuera por la fuerte contaminación del observador, el anciano aún puede resistir las demandas del observador, y como mucho, resistir sus desvaríos. Bueno, esta conclusión es puramente una suposición del autor, porque en los cómics, Doctor Strange tenía una práctica de prostitución de forma gratuita, y finalmente enfureció al demonio correspondiente y dejó de prestarle poder. Pero, si no implementas el contenido, todavía estás en el nivel del mago supremo, pero aún tendrás que pagar el precio. ¿Otros magos? Ese debe ser el tipo de contrato que se firma y las responsabilidades que se asumen. Al igual que Casillas, un creyente de Dormammu, una vez Dormammu quiere reciclar. Estas personas ni siquiera tienen derecho a negarse. Aunque haya un abismo por delante, solo pueden avanzar obedientemente. Muerte. Para estos magos que han firmado un contrato con el dios demonio dimensional, a veces incluso es un lujo. Pero, ahora que Fan Yuan ha ideado este plan, puede robar descaradamente el poder del dios demonio, lo cual es completamente diferente. Este es un canal que puede evitar completamente las demandas del diablo. Mientras exista el hechizo, los dioses demoníacos no pueden rechazar esta solicitud alternativa. Incluso si el demonio es consciente de ello, probablemente no podrá hacer mucho. Muy sencillo. Si solo se rompe un hechizo, no hay problema. El diablo puede romper directamente el contrato de ese hechizo. Pero, lo que posee Fan Yuan no es una forma de romper un hechizo. En cambio, tiene la aterradora habilidad de ver a través de los principios subyacentes de todos los hechizos. Con una habilidad tan aterradora, todos los hechizos serán un canal utilizado por Fan Yuan para robar la energía del diablo. A menos que el demonio dimensional abandonó el uso de la magia para contactar a sus seguidores. Pero aquí está el problema. La existencia de muchos demonios depende de la conexión con sus creyentes. Al igual que Dormammu. El creyente es inmortal y la persona misma es inmortal. Incluso si la dimensión oscura es eliminada, mientras tenga seguidores, Dormammu no morirá verdaderamente. Si no les da poder, ¿por qué deberían los creyentes creer en este dios? Todo es como estar atrapado en un bucle infinito. A menos que el dios demonio dimensional puede resolver el problema desde la fuente y eliminar directamente a Fan Yuan. Sin embargo, la realidad es cruel. Incluso el observador estaba tan asustado por Fan Yuan que huyó. Aunque Guyi no sabía qué método utilizó Fan Yuan para asustar al observador. Sin embargo, el hecho es que el observador realmente no se atreve a provocar a Fan Yuan, e incluso se retira 3 pies de distancia. Después de probar la viabilidad personalmente, Guyi levantó la cabeza y miró a Fan Yuan y dijo solemnemente: ¿Qué vas a hacer? Si no hay ningún propósito, espero que no difundas este método. Mientras no puedas eliminar a todos los creyentes, tu método solo te convertirá en un objetivo. Hasta tal punto que Sokovia se convertirá en un enemigo público del mundo entero. Después de escuchar estas palabras, Fan Yuan no culpó a Guyi. Por el contrario, Fan Yuan estaba un poco feliz de que Guyi estuviera dispuesto a decir eso. En un momento así, el mago supremo que ha vivido durante mucho tiempo todavía lo recordará. Después de todo, lo que Fan Yuan sacó fue suficiente para hacer que todos los magos se volvieran locos. Los hechizos que no requieren pagar un precio definitivamente tienen un impacto poderoso en un mundo donde la mayoría de los hechizos dependen del demonio dimensional. Después de aprender estas cosas, el antiguo Yi aún recordaba su seguridad y la de Sokovia, lo que naturalmente hizo que Fan Yuan estuviera muy complacido. Y Fan Yuan también entendió lo que dijo Guyi. Para decirlo de forma más moderna, es una comunidad de intereses. Desde que estos creyentes obtuvieron poder, se han convertido en beneficiarios del diablo. Incluso si en el futuro tienen que pagar el precio de sus vidas o incluso de sus almas, siguen siendo los beneficiarios. Después de todo, los creyentes son en realidad solo una pequeña parte del mago. No todo el mundo es como Casillas, un mago que puede luchar y hacer cosas, sino gente más común.
Solo se necesita una pequeña demostración de poder para ser absorbido por un creyente. Al igual que varias sectas hoy en día, solo hay un puñado de creyentes sinceros. Muchos de ellos son creyentes devotos, como la gente común. Estos creyentes no son magos, pero pueden obtener cierto poder a través de la fe. Este grupo de personas constituye la mayoría de los creyentes. Por lo tanto, cuando Fan Yuan lanza métodos, esos seguidores magos no se volverán hostiles. A menos que, como Casillas, se haya vuelto loco por la vida inmortal. De lo contrario, estos magos que lograron escapar del diablo solo estarán agradecidos. Solo aquellas personas comunes y corrientes estarían particularmente disgustadas porque ya no tienen el privilegio de lanzar hechizos. En respuesta, Fan Yuan agitó la mano con indiferencia. No es difícil apaciguarlos. Mientras les des suficiente poder, no tendrán ninguna objeción. Guyi frunció el ceño y preguntó. Si todos los dioses demoníacos son evacuados, ¿dónde se les entregará el poder? Fan Yuan sonrió y luego se señaló a sí mismo. Maestro Guyi, ¿qué opina de que les dé suficiente poder? Guyi. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 108. ¿Podemos decirle al diablo que se pierda ahora? Guyi miró a Fan Yuan con asombro. Fan Yuan, ¿estás bromeando? En este momento, Guyi no refutó directamente, lo que puede considerarse como la cualidad psicológica de su mago supremo. Broma. Demonio dimensional. El único que puede dar poder a otros y convertirse en la fuente de hechizos es el demonio dimensional. En este momento, Fan Yuan quiere convertirse en el dios demonio dimensional. Entonces, Fan Yuan debe dominar una dimensión. Y parece que solo hay una dimensión que Fan Yuan tiene más probabilidades de controlar. La dimensión de la realidad de la Tierra. Sin embargo, como mago supremo, ¿cómo podría Guyi renunciar a la dimensión terrestre? Proteger la dimensión de la Tierra siempre ha sido el deber del mago supremo, y esto es lo que el anciano siempre ha hecho. Si Fan Yuan está listo para unificar toda la dimensión de la Tierra, entonces el anciano tomará medidas sin dudarlo para resolver todos estos problemas. Incluso si no puede derrotar a Fan Yuan, Guyi luchará con toda su fuerza. Sin embargo, Guyi también creía que Fan Yuan no debía actuar así, por lo que no usó un tono demasiado fuerte. Al mirar los ojos asombrados de Guyi, Fan Yuan también vio las dudas de Guyi y se rió de inmediato. Jajaja, maestro Guyi, ¿en qué estás pensando? ¿Quién te dijo que solo convirtiéndote en un demonio dimensional puedes formar un contrato con otros y darles poder? Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Wudun se abrieron. Al mismo tiempo, se confirmó que Fan Yuan no planeaba convertirse en el dios demonio dimensional, y Guyi también suspiró aliviado. De ninguna manera. Si Fan Yuan se convierte en el dios demonio dimensional, Guyi realmente no puede imaginar cómo será la escena. Especialmente. El antiguo Yi también vio el rincón del futuro extremadamente aterrador de Fan Yuan. En ese futuro, Fan Yuan consideraría directamente al dios demonio dimensional como alimento. Esta escena ya se ha convertido en una sombra indetectable en el corazón de Guyi. Solo. Fan Yuan siempre había estado en el mismo frente que él, por lo que Guyi Kai no le prestó mucha atención. Hasta ahora. Después de enterarse de la noticia de que Fan Yuan podría convertirse en el dios demonio dimensional, Guyi finalmente notó esta situación. Ese Fan Yuan que roía al observador se ha convertido en una sombra indeleble en el corazón de Guyi. Por primera vez, Guyi experimentó emociones que una persona no podría superar. Ni siquiera el dios Rey Odin le había dado nunca al anciano semejante sentimiento. Entonces, después de que Fan Yuan negó esta situación, Guyi sintió que la sombra en su corazón se desvaneció o se ocultó. Después de dar un suspiro de alivio, Guyi inmediatamente tuvo un gran signo de interrogación en su corazón. ¿No te conviertes en un demonio dimensional? Entonces, ¿cómo fortaleces a los demás? Solo el dios demonio dimensional puede otorgar poder a otros y convertirse en un dios con sus creyentes. Esta es una regla de hierro reconocida por todos. Después de reflexionar por un momento, Guyi preguntó con dudas. ¿Qué vas a hacer? Fan Yuan sonrió levemente. ¿Puedo romper el contrato traído por el hechizo? ¿Por qué crees que no puedo crearlo? Guyi se quedó atónito por un momento, luego rápidamente negó con la cabeza con una cara seria y respondió. Pero tu nivel de poder está lejos de ser suficiente. Aunque no sé cómo viste a través del contrato mágico, y no sé cómo obligaste al contemplador a alejarse. Pero tu nivel de poder definitivamente está lejos de ser suficiente. Los beneficios de ocupar una dimensión no son solo la inmortalidad. Como mago supremo, también es el más competente en magia en la Tierra. El anciano sabía muy bien qué nivel de poder tenía el dios demonio.
Por lo tanto, Guyi sabía muy bien que el poder que ejercía Fang Yuan nunca podría alcanzar ese nivel. Lo más importante es: la razón por la que los dioses demoníacos se atreven a prestar su poder es que ocupan una dimensión como su propio banco de energía. Mientras no ocurra nada en la dimensión que ocupan, no tienen que preocuparse por tener demasiados seguidores, ser drenados o morir. Esta es la razón fundamental por la que el dios demonio dimensional puede dar a otros poder como un dios. Ante la refutación de Guyi, la sonrisa de Fang Yuan no disminuyó, simplemente extendió su mano y condensó una luz azul claro. Esta es exactamente la nueva energía traída por la mejora en el nivel de vida de Fang Yuan. Una fuerza del caos. Fang Yuan sonrió levemente. Maestro Guyi, ¿qué opina de este poder? Guyi cerró los ojos, extendió su mano y tocó suavemente este poder, sintiéndolo con cuidado. Después de un rato, Guyi abrió lentamente los ojos y dijo con incredulidad: ¿Es este tu poder? ¿Dónde ocupaste una dimensión? Sin él. Este poder, en la percepción de Guyi, en realidad ha alcanzado el nivel de los dioses antiguos, incluso superando el poder del emperador Wei-san. Justo ahora, Guyi usó el poder del emperador Wei-san para contactarlo. Sintió que el poder del emperador Wei-san se había desvanecido automáticamente. Ante esta fuerza desconocida, el poder del emperador Wei-san se disipó sin siquiera oponer resistencia. Esto es suficiente para demostrar el poder de esta fuerza. Sin embargo, ante la suposición de Guyi, Fang Yuan negó con la cabeza. No, nunca he ocupado ninguna dimensión. Los ojos de Guyi se abrieron, miró a Fang Yuan con incredulidad y exclamó: ¿No lo poseías? ¿Cómo conseguiste entonces este poder? Además, puedo sentir que este poder es infinito. No ocupas la dimensión y tu cuerpo no puede soportar este poder. En ese momento, Guyi sintió que se había sorprendido más veces hoy que en la primera mitad de su vida. Como maga suprema, no debería haber gritado y chillado así. Pero lo que Fang Yuan mostró en el enfrentamiento de hoy realmente superó la imaginación de Guyi. No importa, es el poder misterioso el que aplasta el poder del emperador Wei-san. O bien, demostró su aterradora capacidad analítica capaz de romper todos los hechizos. Además, la idea de reemplazar a todos los dioses demoníacos en la tierra. Para Guyi, todo fue un shock para sus tres puntos de vista. Ante la mirada incrédula de Guyi, Fang Yuan sonrió y dijo en un tono tranquilo: Maestro Guyi, ¿ha olvidado qué tengo en mis manos? Guyi cayó en un profundo pensamiento. De repente, varias gemas hermosas pasaron por la mente de Guyi, quien inmediatamente levantó la cabeza y dijo conmocionado: Dominado. ¿Utilizas las gemas del infinito como fuente de poder? En este momento, Guyi finalmente resolvió el misterio directamente. Solo. Incluso después de resolver el misterio, Guyi todavía encontraba la respuesta particularmente aterradora. Con gemas infinitas como base y un caparazón con suficiente poder para aplastar el poder del emperador Wei-san, ¿cuál es la diferencia entre Fang Yuan y el dios demonio dimensional? De hecho, no es difícil para el poder de Fang Yuan extenderse a otras dimensiones. Guyi nunca había pensado en una idea así. Nunca había pensado que alguien pudiera reemplazar al dios demonio de esta manera. Justo cuando Guyi todavía estaba demasiado sorprendido para hablar, la voz de Fang Yuan sonó lentamente en los oídos de Guyi. Maestro Guyi, ¿puedo hacer que todos los dioses demonios salgan de aquí? Capítulo 109. La elección del anciano. Finalmente. El antiguo Yi también aprobó el plan dado por Fang Yuan. Después del impacto, Guyi rápidamente se dio cuenta de los beneficios del plan de Fang Yuan. Al menos, para la dimensión terrestre actual, es un beneficio absoluto. Hasta el día de hoy, innumerables demonios dimensionales tienen la mira puesta en la dimensión de la Tierra. Mientras no haya un maestro en la dimensión de la Tierra, esos demonios dimensionales no desviarán su atención. Al igual que Satanás, porque estas leyendas sobre Dios siempre aparecen en la dimensión terrestre. Incluso el misterioso Oriente todavía tiene mitos como el cielo. Todo esto es el diablo asomándose, queriendo ocupar la dimensión terrestre como foco para el desarrollo de los creyentes. Entre los demonios, el número de creyentes a veces lo es todo. Exactamente. Solo el mago supremo, el antiguo Yi, estaría de acuerdo con el plan de Fang Yuan. El propósito fundamental de proteger las dimensiones de la Tierra es evitar la invasión de estos demonios dimensionales. En este caso, ¿por qué no aislar a todos los demonios? En cuanto a si Fang Yuan se convertirá en el próximo dios demonio. Sucederá que el cazador de dragones eventualmente se convertirá en un dragón malvado. Jaja, quien se alimenta de un dragón malvado se convertirá en un dragón malvado.
Para Guyi, Fan Yuan está destinado a ser una existencia más aterradora que el dios demonio. Naturalmente, un ser así no se centraría en una mera dimensión terrestre. Es ese momento. Probablemente no sea una cuestión de desarrollar creyentes. Ya que el diablo puede servir de alimento, ¿qué hay de las dimensiones? Guyi no se atrevió a pensar demasiado, y no había necesidad de pensar demasiado. Cuando ese momento llegue, no será algo de lo que ella, la maga suprema, pueda encargarse. Ahora el antiguo piensa en el presente. Frente a él está el plan propuesto por Fan Yuan. Al aislar el poder de todos los dioses antiguos, Fan Yuan se convirtió en la única barrera contra la invasión de todos los dioses demoníacos. En tales circunstancias, todos los magos deben cambiar sus creencias, firmar un contrato con Fan Yuan y convertirse en magos bajo el estandarte de Fan Yuan. Incluso el anciano no es una excepción. Pero Fan Yuan siempre tiene una ventaja sobre otros dioses demoníacos. Fan Yuan es primero un humano y luego se convierte en un dios. En lugar de ser como esos dioses demoníacos, eran dioses distantes desde el principio y consideraban a los seres humanos como hormigas. Además, Fan Yuan ya tiene sus propios vínculos en la Tierra, e incluso ha establecido su propio poder. Sokovia, Wanda, Pietro, mutantes e incluso los Vengadores. Todas las fuerzas han estado inextricablemente unidas con Fan Yuan sin siquiera darse cuenta. Mientras tenga estas conexiones, Guyi no tendrá que preocuparse por ningún accidente que le pueda ocurrir a Fan Yuan. No hay necesidad de preocuparse de que Fan Yuan ataque la Tierra. Este es el poder de la esclavitud. El antiguo Yi también creía que esta fuerza podría atraer a Fan Yuan y permitirle proteger la Tierra todo el tiempo. Sin mencionar, mucho antes, Antiguo había conocido a Nick Fury y lo visitó personalmente. Como guardián de la pared, vamos a tu puerta en persona. La anciana no conocía a Nick Fury antes, pero eso no le impidió comprender al guardián del muro. Esa es una existencia que, como el mago supremo, carga con la importante responsabilidad de proteger la dimensión de la Tierra. Exactamente. Ancient Time se reunió deliberadamente con Nick Fury a solas para proteger su identidad como guardián del muro. Sin embargo, fue durante esta reunión que Nick Fury expuso directamente su decisión. Es decir, tratar a Fan Yuan como la primera capa de protección para la Tierra. Para evitar que el linaje del mago místico se volviera hostil a Fan Yuan, acudió a Guyi, el mago supremo, para revelarlo. Para lograr este objetivo, Nick Fury se prepara para llevar a Sokovia hasta el país más poderoso, elevando el estatus de Sokovia para que Fan Yuan esté dispuesto a protegerlo. Por esta razón, Nick Fury no dudó en utilizar los antecedentes de Shield como un trampolín para Sokovia. Incluso, todos los agentes pueden integrarse lentamente en Sokovia. Solo, no hay forma de forzar este asunto. Lo único que Nick Fury puede hacer es mejorar la situación en Sokovia. Mientras el estatus de Sokovia en la Tierra sea lo suficientemente alto, Fan Yuan tendrá suficientes razones para ayudar a resistir la persecución de los extraterrestres. Después de enterarse de esta situación, Guyi no estuvo de acuerdo de inmediato, pero preguntó: ¿esto pone todo en una sola persona, de acuerdo? A pesar de el enfoque de los guardias del muro siempre ha sido hacer lo que sea necesario, sin importar el costo. Sin embargo, Guyi todavía no está de acuerdo con este enfoque de colocar todas las apuestas en una sola persona. Sin embargo, Nick Fury ignoró la refutación de Guyi y en su lugar dio una respuesta propia. A veces, para proteger la Tierra, es necesario hacer una gran apuesta. Creo que su futuro merece mi apuesta. Viendo que Nick Fury sigue terco y dispuesto a hacer un movimiento desesperado, el anciano planteó directamente el peor escenario posible. ¿Y si falla? Nick Fury parecía particularmente relajado al respecto. No está mal, ningún país puede ser próspero para siempre. Simplemente elegí un país que se convertirá en el amo del futuro y le di un impulso. Al escuchar la actitud extraordinariamente relajada de Nick Fury, Ancient One no pudo evitar quedarse atónito y luego contó un hecho que Nick Fury no pudo evitar. Pero mucha gente morirá. Así es. Si haces esto, muchas personas morirán. Ya sean vengadores, agentes o incluso civiles, todos morirán. De hecho, la tercera guerra comenzará directamente como resultado, y la Tierra incluso será destruida en una guerra nuclear. En una crisis tan grande, nadie puede quedar exento. Sin embargo, ante una pregunta tan desgarradora, Nick Fury dio una respuesta que Guyi aún no puede olvidar, e incluso la impulsó a tomar esta decisión. Mientras pueda proteger mejor la Tierra, puedo morir, y ellos también pueden morir. Jugar duro. A toda costa. Solo para proteger la Tierra. Esta respuesta casi inhumana refleja la creencia de Nick Fury como humano en la Tierra.
Como mago supremo, Guyi también puede sentir profundamente el peso de estas palabras. Exactamente. Solo el anciano aprobaría el plan de Fan Yuan. Este tipo de enfoque, que pone casi todas las apuestas en ello, hace que Guyi esté de acuerdo. Al igual que había confiado antes en Doctor Strange, Ancien Tuan estaba dispuesto a prestar temporalmente la gema del tiempo. El antiguo Yi también está dispuesto a creer en Fan Yuan y dejarle el futuro de la dimensión terrestre a Fan Yuan, dejándolo enfrentar solo a muchos dioses demoníacos. En ese momento, Guyi, que había regresado a Kamak-Taj y había observado a muchos discípulos comenzar su entrenamiento de hechizos de manera ordenada, miró la puesta de sol que se estaba poniendo lentamente. Es tan hermoso. Mientras hablaba, Guyi extendió su mano, como si quisiera sostener la puesta de sol en sus manos. Sin embargo, Guyi finalmente bajó la mano, sacudió la cabeza y suspiró. Los mejores días han pasado, es hora de uno nuevo. Capítulo 110, 423 días. La invasión demoníaca termina. Han pasado varios meses en silencio. Era como si el mundo exterior no sintiera nada. Todo siguió como de costumbre. Sokovia todavía vende una variedad de armas. Nick Fury todavía controla todo el Eagle Country con el objetivo de eliminar a la ya no existente Hydra. Al mismo tiempo, mutantes de todo el mundo se reunieron en Sokovia, acercándose uno tras otro. Sokovia es también lo que Fan Yuan dijo al principio, haciendo que la gente de todo el mundo lo mire. Gente común y corriente. Mutantes. Extraterrestres. Todos cambiaron su opinión sobre Sokovia. Para la gente común, Sokovia se ha convertido en un país próspero, pero aún pasa desapercibido. Para los mutantes, Sokovia se ha convertido en un país que les pertenece. Un país que permite a los mutantes recuperar la libertad de caminar bajo el sol sin esconderse. Es el país más importante para todos los mutantes hoy en día. Una vez que algo sucede en Sokovia, estos mutantes tomarán la iniciativa de atacar sin que la gente de Sokovia lo pida. Caos. Rebelión. Incluso cometer un delito. Estos mutantes no los tolerarán. Para los extranjeros, Sokovia es el país al que siempre han querido visitar. No hay manera, son tan codiciosos de ver a los mutantes viviendo tan bien. Y Sokovia ha pasado de ser un país devastado por la guerra, que todos conocen y detestan, a lo que es ahora. Solo ha pasado un año. Un año. Esto provocó cambios enormes en Sokovia. Naturalmente, esto será recordado por innumerables ciudadanos de Sokovia. Incluso construyeron una estatua de este héroe y la colocaron en el centro de Sokovia. En este momento, un hombre que se parecía exactamente a la estatua la miraba con una expresión sin palabras. Fan Yuan se tocó la nariz con impotencia, sacudió la cabeza y suspiró suavemente. Ya lo he dicho. No hay que caer en ese formalismo. Oh, no estoy muerto. Si tengo tiempo, mejor construyó más escuelas. Tan pronto como salieron estas palabras, Wanda, que estaba parada junto a Fan Yuan, miró a Fan Yuan y se rió entre dientes. Cuando te sientas disgustado, será mejor que guardes la sonrisa de tus labios. Mientras decía esto, Wanda abrazó el brazo de Fan Yuan con una mirada feliz en su rostro. Después de murmurar algo, Wanda siguió a Fan Yuan y miró la estatua, con los ojos llenos de felicidad y satisfacción. Es que esta estatua es lo que debería ser. Para nosotros eres lo más importante. Como la persona que escapó con Fan Yuan en primer lugar. Más aún los habitantes originales de Sokovia. En toda Sokovia, quien más puede sentir los cambios no es nadie más. Era Wanda quien había estado abrazando los brazos de Fan Yuan. Después de todo, la Wanda original, para proteger a Sokovia, se convirtió voluntariamente en sujeto experimental de Hydra. Si no hubiera enfrentado una tragedia extremadamente dolorosa, ¿por qué Wanda buscaría su propia muerte? Para saber. Mientras te conviertes en sujeto experimental, también significa que Wanda ya no pone su propia vida en primer lugar. Una persona que no valora su propia vida ya se ha vuelto completamente loca. Aunque conocí a Fan Yuan al principio, salí con Fan Yuan. Wanda siempre ha tenido la idea de erradicar la guerra por completo. Sin embargo, si Fan Yuan pudiera darle un mejor plan, Wanda estaría dispuesta a seguirlo. A medida que pasaba el tiempo, Wanda se sintió atraída lentamente por Fan Yuan. Hasta hoy. En toda Sokovia se celebra la Navidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se celebra la Navidad en Sokovia? Parece que desde que Wanda recuperó la cordura, la Navidad nunca ha existido en su memoria. Lo mejor de todo es que habrá una o dos pequeñas Navidades en casa. Como hoy, todo el país celebra junto. Esta es una escena que solo existe en los sueños de la infancia. Naturalmente, Fan Yuan no sabía lo que estaba pensando Wanda. Después de que Wanda se burlara de ella, de repente dejó de sonreír avergonzada. Broma. ¿A quién no le gusta ser santo delante de los demás?
Es más, todos lo alababan y demostraba su santidad delante de todos. ¡Genial! Exactamente, si Dios no me hubiera dado a mí, Fan Yuan, la eternidad de Marvel sería como una larga noche. ¡Genial! Tras ocultar su sonrisa, Fan Yuan giró la cabeza y miró a Wanda con una actitud feroz. ¿Sí? Soy lo más importante, y aún te atreves a reírte de mí. Wanda sonrió juguetonamente, besó a Fan Yuan en la mejilla y dijo con orgullo. ¿Sí? Porque reírme de ti es mi privilegio. Nadie más puede reírse de ti. Wanda declaró orgullosamente su soberanía. Fan Yuan ya estaba acostumbrado a esto, por lo que extendió su mano y pellizcó suavemente el bonito rostro de Wanda. ¿Sí? Mi princesita. Después de bromear, Fan Yuan tomó a Wanda y continuó deambulando por Sokovia, que era al mismo tiempo familiar y desconocido. Al mirar las calles cubiertas de nieve y la gente feliz yendo y viniendo, Fan Yuan también se sintió un poco emocionado. Desde que llegué a Sokovia, Fan Yuan nunca había mirado bien a Sokovia. Fan Yuan ha estado ocupado acumulando su propio capital. Evoluciona tú mismo. Fuerzas unidas. Lucha por gemas infinitas. Cada día, Fan Yuan continúa mejorando su fuerza. No pasaba un día sin que Fan Yuan descansara. 99 y 6 bendiciones son un lujo para Fan Yuan aquí. No fue hasta hace un tiempo que Wanda y otros le dijeron que se acercaba la Navidad que Fan Yuan se despertó de repente. Una sensación de agotamiento llegó a su corazón y Fan Yuan decidió directamente descansar. Y se llevó a Wanda con él para salir a pasear y pasar la Navidad juntos. En cuanto a Pietro. Bueno, me quedé en la academia 10º todos los días y me cansé mucho de ese grupo de mutantes. Fan Yuan también estaba feliz de tener algo de tiempo libre y le pidió al profesor 10º y a Magneto que le enseñaran a Quicksilver a familiarizarse con las habilidades mutantes. Bueno, definitivamente no quiero que este niño se aleje tanto como quiera, para no perturbar el mundo entre nosotros dos. Después de pensar por un momento, Fan Yuan giró la cabeza para mirar a Wanda y dijo. Entonces deja que Pietro se vaya a casa esta noche y pasemos la Nochebuena juntos. Wanda asintió levemente y se apoyó en el hombro de Fan Yuan. Ya es hora de volver. No sé qué me vuelve loco todo el día. Fan Yuan asintió, miró a su alrededor y preguntó confundido. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que escapamos de allí? Wanda no lo dudó ni un segundo y respondió directamente. 423 días. Al escuchar esto, Fan Yuan asintió y suspiró. ¿Ha pasado tanto tiempo? Wanda se incorporó lentamente y dijo con satisfacción. ¿Sí? Ha pasado mucho tiempo. Has logrado todo lo que te propusiste. Ahora Sokovia se ha convertido en el centro de atención del mundo y todo el mundo centra su atención en ella. Fan Yuan sonrió y asintió. Bueno, ya lo sé todo. Capítulo 111. Entonces vete al infierno, rey de los inhumanos. Estuve vagando por un rato. Fan Yuan llevó a Wanda de regreso a casa. Fan Yuan comenzó a hacer planes para la cena de Nochebuena y, por cierto, Fan Yuan también incorporó algunas cosas del festival de primavera de su vida anterior. Puede considerarse como un momento del recuerdo. Bueno, por supuesto que no hay necesidad de adorar a Dios. Después de todo, en esta cosmovisión de Marvel, todo lo que es como un dios tiene su contraparte. Si Fan Yuan adora a dioses, depende de si estos dioses pueden soportar su adoración. Bueno, por favor, fíjense en cada uno. Si la fuerza no coincide, simplemente mátenlo y llévenselo a casa como material. Fan Yuan es responsable de cocinar algo de comida china y Wanda es responsable de cocinar algo de comida occidental. Después de un rato, los dos prepararon una gran mesa de platos, esperando tranquilamente que Pietro regresara, y luego usaron palillos juntos. Sin embargo, espere a la izquierda y a la derecha. Fan Yuan y Wanda no esperaron a Pietro, sino que esperaron a un mago calvo. Al ver al maestro Guyi, que había recorrido todo el camino y consideraba este lugar como su hogar, y comenzó a saludarse a sí mismo y a Wanda, Fan Yuan de repente tuvo algunas líneas negras en la frente. Maestro anciano, ¿no debería pasar la Navidad en Kamak-Taj? Guyi se sirvió un vaso de agua, se sentó y negó con la cabeza. Los magos no celebran festivales. Los ojos de Fan Yuan se crisparon y caminó hacia Guyi con una expresión sin palabras, queriendo tomar la taza de agua de Guyi directamente. Una vaca y un caballo. Ese es mi vaso de agua. Fan Yuan, extendiendo la mano, dijo. Entonces, maestro, ¿puedes ir a casa y no retrasar nuestra celebración navideña? Seguro que necesitas practicar mucho, ¿verdad? Sin embargo, Guyi actuó como si no lo hubiera escuchado y evitó directamente la mano extendida de Fan Yuan y se rió entre dientes. Es demasiado solitario estar solo.
Como mago supremo, comprendo las dificultades de otros magos. Así que les di un permiso especial para que regresaran a descansar. Kamatage está de vacaciones hoy y no queda nadie. También me di unas pequeñas vacaciones y un día de descanso. Ven a las casas de tus estudiantes y haz visitas domiciliarias. Fan Yuan. Maldita sea, ¿cómo puede ser tan elocuente este mago supremo? Estas palabras se suceden una tras otra. Entiendes todas esas palabras amables, así que insistes en quedarte, ¿verdad? Al ver que el mago supremo no tenía intención de levantarse e irse, incluso miraba fijamente la gran mesa de platos que él y Wanda habían preparado, asintiendo de vez en cuando con una mirada de agradecimiento. Bueno, todo lo que se necesita es que él o Wanda abra la boca y la deje quedarse a cenar. Al momento siguiente, como discípula, Wanda abrió la boca en respuesta a la situación. Entonces, profesor, por favor quédese esta noche y pase la Nochebuena con nosotros. Fan Yuan dijo que este festival se trata de la reunión, y solo cuando todos lo celebren juntos será animado y feliz. Guyi miró a Fan Yuan levemente, sonrió y asintió. Oh. ¿De verdad? Entonces me quedaré. Al ver esta escena armoniosa entre profesores y estudiantes, Fan Yuan se conmovió tanto que su puño casi se endureció. Olvídalo, ve a buscar los platos y los palillos. Afortunadamente, tengo la costumbre de cambiar los platos y los palillos durante el año nuevo. Sin embargo, Fan Yuan simplemente puso un par de cuencos y palillos sobre la mesa. De repente, Fan Yuan sintió un denso ruido de pasos provenientes del otro lado de la puerta. Esto le dio a Fan Yuan una premonición ominosa. Inmediatamente después, Wanda, que fue a abrir la puerta, gritó, lo que provocó que Fan Yuan gritara jeje. ¿Eh? Pietro, el profesor Bar. Ah, eso es todo. Entonces entras. Justo a tiempo, ya cocinamos. Después de escuchar a tanta gente, Fan Yuan sacó en silencio todos los tazones y palillos nuevos que acababa de comprar hoy y los colocó en silencio. Después de terminar estas cosas, Fan Yuan caminó hacia la sala de estar, miró la sala de estar que había estado llena durante algún tiempo y suspiró. Olvídalo, finalmente quería tomarme un día libre, pero parece que no tendré ninguno. Después de murmurar algo, Fan Yuan giró la cabeza y miró a Wanda. Wanda, por favor, haz pasar a todos los invitados. He preparado los cuchillos, tenedores, cuencos y palillos. Comamos primero y luego conversemos. Al oír esto, Wanda reunió a todos en la mesa del comedor y pidió a los invitados que tomaran asiento uno por uno. Después de un rato, solo quedó una persona parada allí con una expresión apagada. Pietro miró a Wanda con expresión confundida y se señaló a sí mismo. Wanda, ¿dónde está mi sitio? ¿Y dónde están mis cubiertos? Al escuchar esto, Fan Yuan miró a Pietro enojado y agitó la mano con disgusto. Tú. Quédate de pie. Los invitados son lo primero. Pedro. Pietro, que nunca había disfrutado de ese tipo de trato en la Academia Décimo, sintió una oleada de sangre en su corazón en ese momento, su mente estaba en llamas y preguntó. ¿Y qué pasa con ustedes dos? ¿Por qué no tengo nada? Tan pronto como dijo esto, Fan Yuan miró a Pietro con calma. Wanda y yo hicimos esta mesa, ¿qué hiciste? ¿Abriste la boca para comer? ¿Eh? Tan pronto como salieron estas palabras, Pietro quedó como una berenjena golpeada por la escarcha y quedó desesperado. Después de beber y comer, Pietro sirvió la mesa en silencio y comió la comida que Wanda le dejó, especialmente Emo. Wanda llevó a Guyi a un lado y comenzó a charlar sobre hechizos. Fan Yuan se quedó solo, frente a los numerosos invitados traídos por Pietro. Al ver la aproximación amenazante de este grupo de personas, Fan Yuan ya tenía algunas opiniones en su mente. El profesor Décimo, Tony Stark y Black Bolt están a punto de llegar a ser Capitán América o Capitán Marvel. Maldita sea, los Illuminati llegaron directamente al lugar. No es sorprendente que este grupo de personas represente a los Illuminati. Sin embargo, ¿qué tipo de fuerza representa el director? Nije es digno del estudio cuidadoso de Fan Yuan. Tan pronto como se sentó, el profesor Décimo presentó a Fan Yuan con una expresión amable. Fan Yuan, este hombre es el rey de los inhumanos, y actualmente todos los inhumanos están liderados solo por él. ¿Ah? ¿Y entonces qué hace este rey de la raza alienígena? Al escuchar el tono obviamente espinoso de Fan Yuan, el rey Rayo Negro de repente frunció el ceño. Sin embargo, por el bien de los inhumanos, Black Bolt reprimió su tristeza y sacó una tableta con expresión seria. Mientras escribía, reproducía sonidos a través de ella. Quiero unirme a Sokovia y liderar a todos los inhumanos. Lo que los mutantes pueden hacer, los inhumanos también, y solo pueden tratarnos igual que a ellos. Fan Yuan levantó la vista, miró al rey Rayo Negro y sonrió levemente.
¿Estás seguro de que puedes hacer esto como un mutante? Black Bolt frunció el ceño, pero respondió con ojos firmes. ¿Sí? A los inhumanos no les falta tanta determinación. Fan Yuan asintió y dijo directamente. De acuerdo. Entonces tú, el rey de los inhumanos, ve y muere. ¿Cuál es la condición? Si se cumple, me haré cargo de los inhumanos. Capítulo 112. Solo puede haber una voz en Sokovia. En cuanto salieron estas palabras, toda la sala quedó en silencio al instante. Varias personas miraron a Fan Yuan con asombro. Solo Nick Fury parecía particularmente tranquilo, como si hubiera anticipado la reacción de Fan Yuan. Al momento siguiente, Black Bolt no pudo evitarlo y se levantó de repente, casi aplastando la tableta en su mano. Hay algunas modificaciones aquí. Presté atención al tono al final de la escritura. Olvidé que Black Bolt no puede hablar casualmente. Hice algunas modificaciones al principio y agregué una tableta. Había Black Bolt listo para hablar. Tony Stark y Nick Fury todavía parecían no haber visto nada. Solo el profesor Décimo se levantó rápidamente y sujetó los hombros de Black Bolt. Blake, no te emociones, Fan Yuan no necesariamente quiere decir esto. Después de decir eso, el profesor Décimo giró la cabeza para mirar a Fan Yuan y preguntó con dudas. Fan Yuan, recuerdo que no querías convertir Sokovia en un país donde estuvieran presentes todas las razas. Si podemos atraer a los extraterrestres, también haremos que otros humanoides se sientan amigables. Fan Yuan miró al profesor Décimo y agitó la mano. Profesor Décimo, este asunto no es algo en lo que pueda interferir, así que por favor deje de hablar. Fan Yuan refutó al profesor. ¿Qué? ¿Quieres causar problemas? Lo creas o no, tan pronto como abras la boca, morirás. Ante las sucesivas provocaciones de Fan Yuan, el rey Rayo Negro, que estaba lleno de insatisfacción, reprimió la ira en su corazón, tomó la tableta con la película templada rota y escribió un párrafo. ¿Por qué eres tan malicioso con los inhumanos? Fan Yuan negó con la cabeza y señaló al rey Rayo Negro con una expresión tranquila. Doy la bienvenida a los inhumanos, pero no te doy la bienvenida a ti, el rey de los inhumanos. Tan pronto como estas personas comenzaron y varias personas presentaron al rey Rayo Negro, Fan Yuan entendió aproximadamente. Es difícil para los inhumanos integrarse en Sokovia como los mutantes. La razón también es muy simple. Rey. Los inhumanos tienen un rey. Al igual que una sociedad feudal, tienen un gobernante supremo que pertenece a su propio clan. Este estatus es básicamente el mismo que el del emperador humano en las novelas antiguas. Una raza con un rey definitivamente no podrá integrarse a un país tan fácilmente como los mutantes. En especial, es una raza con habilidades extrañas como los inhumanos. Una vez que Black Bolt levantara su mano, los inhumanos iniciarían un caos dentro de Sokovia. Habría sido. Fan Yuan también pensó que los inhumanos podrían haber sufrido algunos cambios como los mutantes. Pero ahora, Fan Yuan no tenía idea de reclutar a una persona que pudiera ser llamada rey cada vez que hablaba. Black Bolt también es un hombre extremadamente inteligente. Al principio, Black Bolt simplemente lo excitó y la ira se le subió a la cabeza. Ahora que había recuperado el sentido y Fan Yuan le había recordado nuevamente, el rey Rayo Negro finalmente entendió lo que Fan Yuan quería decir. Después de reflexionar por un momento, Black Bolt parecía indefenso y nervioso mientras escribía una oración. No haré nada. Mientras me una a Sokovia, solo haré civiles de Sokovia. Además, los inhumanos y los mutantes pueden ser consistentes, solo hay que darles una sensación de seguridad. Al ver que el rey Black Bolt finalmente entendió lo que dijo, Fan Yuan se burló y negó con la cabeza hacia el rey Black Bolt. El problema no es lo que harás, sino tu existencia misma. En Sokovia solo se permite una voz, ¿entiendes? En un instante, el rostro de Black Bolt palideció y el profesor Décimo se quedó en silencio. Así es. En Sokovia solo se permite una voz. Sokovia, que parece excepcionalmente pacífica y llena de felicidad, tiene algo que es completamente incompatible con esta época. Así es. En Sokovia solo puede haber una voz. La del loco. No importan cuáles sean las opiniones, no importan cuáles sean los argumentos. Una vez que el loco hace su voz, todas las personas deben escucharlo y no deben refutar. La gente de Sokovia reconoció al loco, y reconocerlo les permitió escapar de la guerra y, naturalmente, no habría resistencia. Los mutantes también. Se ha obtenido un entorno vital sin precedentes, y Sokovia también cuenta con los recursos para ayudar a esos mutantes a superar la frecuente crisis de muertes, e incluso a obtener documentos de identidad gratis. Después de todas estas prácticas, estos mutantes naturalmente tienen un nuevo reconocimiento del loco. Pero los inhumanos son completamente diferentes.
Con la existencia del rey, estos extraterrestres están destinados a no obedecer a Fan Yuan, y están destinados a no ser como los mutantes y la gente común. Black Bolt naturalmente entiende esto, pero no está dispuesto a creerlo. Black Bolt nunca pensó que sería rechazado por tales motivos. Para este asunto, Black Bolt no dudó en destruir la armonía dentro de los Illuminati y solicitó personalmente al profesor Décimo. Para saber. Las exigencias de los Illuminati siempre han sido mantener la paz en todo el universo e impedir que personas de otras líneas temporales lo dañen. Por lo tanto, en circunstancias normales, los Illuminati no tienen asuntos privados. Sin mencionar que fue Black Bolt quien hizo la solicitud él mismo. Esto fue mencionado especialmente delante de Tony, que asistía por primera vez a una reunión de los Illuminati. Uno puede imaginar cómo la autoridad de los Illuminati se manifestará en la mente de Tony en el futuro. Sin embargo, este es el precio que hay que pagar. Black Bolt dejó de lado su rostro y su reconocimiento a los Illuminati. Pero a cambio de un resultado tan cruel, una respuesta casi inmutable. Sin embargo, Rayo Negro ni siquiera se atrevía a llorar. Solo podía plasmar sus sentimientos en una sola frase y escribirla. Si muero, ¿se resolverán todos estos problemas? Mientras los inhumanos sean aceptados, estoy dispuesto a aceptar la muerte. Los inhumanos también pueden obedecer tus órdenes. Al ver el decidido gesto de búsqueda de la muerte del rey Rayo Negro, Fan Yuan chasqueó la lengua sin mostrar ni el más mínimo indicio de emoción en su rostro. Si quieres pedir dinero para vivir, todavía tengo algunas formas. Pero en realidad pediste la muerte. Es difícil borrar de sus corazones a un rey que preferiría morir a cambio de la supervivencia de su raza. Estas dos frases sentenciaron directamente a Black Bolt a muerte en su corazón. El rey Black Bolt de repente sintió desesperación. Vino con la esperanza de su tribu, pero no pudo enfrentar los ojos decepcionados de su tribu. Black Bolt, un hombre que podía destruirlo todo con una sola palabra, escribió la última esperanza en su corazón con manos temblorosas. ¿De verdad que no hay manera? Fan Yuan se señaló a sí mismo y negó con la cabeza. No puedo hacerlo aquí. Inmediatamente después, antes de que Black Bolt pudiera recuperarse, Fan Yuan giró la cabeza y miró a Nick Fury. Es de suponer que, para una raza con tantos principios, alguien debería ayudar a organizar la salida, ¿no? Correcto. Director Nick Fury. Esta novela la escuchas en Felix Novel, si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras. Sin más que comentar, continuemos. Capítulo 113. El plan de Nick Fury. Feliz Festival del Medio Otoño. En este punto, Fan Yuan no es estúpido. Naturalmente, adiviné el propósito de Nick Fury al venir aquí especialmente. Sokovia no puede tolerar a los inhumanos con un rey, pero Nick Fury no le teme a los seres humanos. Para él, cualquier fuerza que pueda luchar contra razas alienígenas es aceptable. Al mismo tiempo, Nick Fury está apuntando a los inhumanos como pensaba Fan Yuan. Y, con la formación gradual de Sokovia, los inhumanos desean fervientemente unirse a Sokovia. Nick Fury finalmente comprendió la máxima sabiduría de los antepasados chinos. Esondianen. Las cosas que Fan Yuan hizo inconscientemente fueron esencialmente estas 4 palabras. El director Nick Fury también transmitió las palabras, Xue, la enseñanza, de, y el cuerpo, Jiaoxun, de Fan Yuan. Finalmente entiendo esto. No más precauciones adicionales contra todos los humanoides. De lo contrario, a los ojos del ex Nick Fury, los inhumanos estaban mejor si se quedaban en la luna. Quiero encontrar una razón. Muy sencillo y ecológico. Con tanta menos gente respirando dióxido de carbono, ¿no resulta esto respetuoso con el medio ambiente? Claro, eso no funcionará ahora. Los inhumanos son amigos de la Tierra, e incluso las razas que pertenecen a ella deberían unirse. La razón por la que lo trajeron aquí fue para permitir que el rey de la raza alienígena sintiera la naturaleza siniestra de los corazones de las personas. Broma. En la Tierra, solo Nick Fury y Fan Yuan tienen más intrigas. Aunque cada vez terminó en un fracaso desastroso, también le permitió a Nick Fury comprender parte del carácter de Fan Yuan. Despótico. Sin duda, dominante. Además, este tipo de dominio es particularmente convincente. Después de un año así, Nick Fury resumió los asuntos relacionados con Fan Yuan y llegó a una conclusión muy aterradora. Es decir, después de este año, Fan Yuan ha sido como una máquina perfecta y nunca ha cometido ningún error hasta el día de hoy. Ni una sola vez. Un error habría impedido que Sokovia se convirtiera en el gigante que es hoy.
Los mutantes han tomado posesión de todas las líneas de producción de armas del planeta durante al menos 50 años y son suficientes para asustar a las fuerzas armadas del mundo. Así es. La Sokovia de hoy se ha convertido en un monstruo capaz de conmocionar a fuerzas globales en menos de un año. Muy sencillo. Obviamente, Sokovia, como país mayorista de armas, exporta armas de su propio desarrollo sin restricciones. Pero las guerras en todo el mundo han ido disminuyendo gradualmente a medida que se han liberado estos lotes de armas. Así es. Desvanecido. Incluso el país de Xinjiang, el mayor belicista, optó por el silencio. Para saber. El país de Xinjiang hizo su fortuna gracias a la guerra. Incluso él decidió permanecer en silencio y no se atrevió a actuar. La razón puede que no la entiendan otros, pero es alguien que controla las tendencias del país Taika. Nick Freak es muy claro. Muy sencillo. La investigación y el desarrollo de armas en el país de Xinjiang ya no son la primera línea. Incluso si Tony Stark está dispuesto a eliminar al mecha de Iron Man. Desde el momento en que Sokovia anunció la línea de fabricación de armas y vendió las armas, Tony reinició la producción de armas de Stark Industries y se conectó directamente con Eagle Country. Por supuesto. Tony no estaba allí para fabricar armas. Se trata de estudiar el desarrollo tecnológico dentro de Sokovia. El resultado, obviamente. Tony Stark ha tirado la toalla por completo, y el ex experto en armas número 1 del mundo ha tirado la toalla. Esto también significa que nadie más en el mundo puede alcanzar la línea de armas de Sokovia. En tal situación, estas armas equivalen a llevar la fuerza de todos los países al mismo nivel. En pocas palabras, si la situación fuera la anterior, todo el mundo tendría una bomba nuclear. La Tierra entera está sumergida en una bondad nuclear sin precedentes. Ahora el país de la salsa águila tiene una ventaja económica. Pero si no tienes suficiente ventaja militar, por grande que sea la ventaja económica, mientras no la compres, no hay nada que puedas hacer. Incluso hay muchos países que quieren aprovechar esta oportunidad para liberarse del control del país de Xinjiang. Sin embargo, todos estos países decidieron permanecer en silencio junto con Eagle Country. Todas las razones apuntan al mismo lugar. Sokovia. Mientras Sokovia no aclare su posición, ningún país se atreverá a actuar precipitadamente. Broma. La gente dice que es aislacionismo, pero es difícil discutirlo. ¿Pero pueden correr el riesgo de que Sokovia diga mentiras? No puedo pagarlo. Una vez que Sokovia dé la espalda decisivamente, ningún país podrá afrontar las consecuencias. ¿Y las armas que se venden en Sokovia? Es broma. Cualquiera que fabrica armas sabe cómo dejar un punto débil desconocido. Especialmente este tipo de arma tecnológicamente avanzada. Cuanto más adelante se esté, más fácil será dejar lagunas. Cuanto más avanzado estés, más fácil será destrozarlo una vez que tus debilidades queden expuestas. Por lo tanto, es un entendimiento común de todos los países. Las armas de Sokovia se pueden usar contra cualquier país, pero no te enfrentes a Sokovia. Si las armas de otros no se pueden usar, y tus propias armas no son tan buenas como las de los demás, entonces todo lo que puedes hacer es rendirte. Si todos los países deciden ceder, naturalmente se encontrarán en un tipo de paz diferente. Para esta situación, es exactamente lo que Nick Fury siempre ha imaginado. Elevad a Sokovia a una posición muy alta para que nunca caiga, como la primera barrera de la Tierra. Nick Fury no se sorprendió de que Fan Yuan viera esto y simplemente sonrió con indiferencia. Es natural, pero este Rey Rayo Negro está más dispuesto a contactar a Sokovia, así que lo traeré primero para que lo conozca. Después de escuchar estas palabras, Black Bolt, que originalmente tenía el rostro pálido, de repente ganó un poco más de color e inmediatamente tomó la tableta para escribir. Director Fury, ¿tiene algún plan aquí? Al ver que Black Bolt, que era arrogante antes de entrar, finalmente inclinó la cabeza obedientemente, Nick Fury sonrió, agitó la mano y se rió entre dientes. No, sigue siendo el mismo plan. Preparé una isla para los inhumanos. Dadles a todos los inhumanos una identidad y permitidles contactar con el mundo exterior como mutantes. Esa isla también se convertirá en tu isla exclusiva, dándote suficiente espacio para actuar sin ser molestado por otras personas. Después de escuchar este tratamiento extremadamente perfecto, Black Bolt no mostró ninguna sonrisa, pero dejó escapar un largo suspiro de alivio. Después de ajustar sus emociones, el rey murciélago negro volvió a hablar, con una expresión solemne. ¿A qué precio, Director Fury? No hay almuerzo gratis en el mundo. Black Bolt comprende naturalmente esta simple verdad. Al ver a Black Bolt hacer esto, Nick Fury sonrió.
Como precio, los inhumanos deben enviar a 2 personas cada año para unirse a los Vengadores y cumplir con la tarea de defender la Tierra y obedecer las órdenes de Shield. ¿Qué te parece? Rey de los Inhumanos. Capítulo 114. La trama avanza de nuevo. Finalmente, Black Bolt obtuvo un poco de esperanza de Nick Fury. Sin embargo, como rey de la tribu alienígena, no podía darle una respuesta directa, por lo que tuvo que regresar para discutirlo con su tribu primero. El asunto de Black Bolt está resuelto. Nick Fury, el profesor Décimo y otros ya no se quedaron. En cambio, Tony actuó como si quisiera discutir asuntos científicos con Fan Yuan. Bueno, Fan Yuan se negó sin dudarlo. Broma. Este tipo no es un modelo joven, por lo que Fan Yuan no tiene nada que discutir con él. Sin embargo, después de escuchar que el Dr. Banner también estaba allí y podía comenzar una emocionante y feliz batalla de 3 personas, Fan Yuan aceptó a Tony y concertó una cita después de Navidad. Después de todo, hoy es Nochebuena. Cuando debes descansar, aún tienes que descansar bien, de lo contrario, ¿qué pasará si mueres repentinamente? Aunque la posibilidad de una muerte repentina es muy escasa, como hombre joven que mantiene una buena salud, Fan Yuan todavía tiene que cuidarse bien. Y sí. Fan Yuan no quería volver a viajar en el tiempo. El segundo viaje no fue nada bueno, sobre todo cuando ya había fingido ser genial durante el primero. Noche de primavera. Fan Yuan miró a su alrededor, se estiró y salió de su residencia con satisfacción. Tan pronto como salió, Fan Yuan se estiró. Después de terminar el negocio, Fan Yuan seguía pensando en su romance con el Dr. Banner y Tony Stark, por lo que se preparó para ir directamente al edificio de Industrias Stark. Para alguien como Fan Yuan que se llama a sí mismo científico, discutir algunas observaciones científicas con el Dr. Banner y Tony Stark siempre ha sido algo que a Fan Yuan le gustaba mucho. Lo más importante. El Dr. Banner y Tony son científicos sumamente talentosos. A veces, algunas de las ideas fantásticas mostradas por ambos pueden desencadenar algunas de las ideas de Fan Yuan. Como, la línea de fabricación de armas en Sokovia tiene muchas ideas del Dr. Banner y otros. Por supuesto. Para el Dr. Banner y los demás, es solo una idea que solo existe en su imaginación. Pero para Fan Yuan, era una idea que podía mostrarse en cualquier momento. Bueno, no debes dejar pasar la oportunidad de adoptar estas ideas geniales abiertamente. Después de todo, a Fan Yuan se le otorgó un talento que desafiaba al cielo para la investigación científica y tenía una capacidad de investigación científica súper fuerte. A veces, muchos destellos de inspiración dependen más de los individuos. Bueno, naturalmente hay más cosas parecidas al aura entre los genios. Naturalmente, sería mejor que estos genios tuvieran su destello de inspiración. Sin embargo, justo cuando Fan Yuan llegó al edificio de Industrias Stark, corrió hacia el piso superior del edificio, preparándose para tener sexo a cambio de nada. Cuando estaba a punto de discutirlo con el Dr. Banner, Tony se acercó. Fan Yuan le dio la bienvenida a alguien a quien realmente no quería ver. Nick Fury. El director que engañó a Black Bolt hasta la muerte anoche está aquí por alguna razón. A su lado estaba Black Bolt, a quien había engañado hasta matarlo. Incluso todos los Vengadores se reunieron aquí. Fan Yuan no pensó que una fila tan grande fuera solo para darle la bienvenida. Al momento siguiente, Fan Yuan se frotó las cejas con impotencia y se quejó. Dime, ¿qué pasa? Solo estoy aquí, para hablar sobre algunos avances en inteligencia artificial. ¿Hay tanta gente aquí solo para escuchar mis conferencias? Aunque así sea, a excepción del Dr. Banner y Tony, el resto de ustedes, olvídenlo, no tienen suficiente coeficiente intelectual para hacer nada. Ante las quejas de Fan Yuan, solo el Rey Rayo Negro, que se enorgullecía de ser inteligente, cambió ligeramente su rostro. Las demás personas obviamente estaban acostumbradas a la lengua venenosa de Fan Yuan. Nick Fury actuó como si nada pasara y declaró solemnemente un acontecimiento importante. Algo pasó. Un enorme acorazado apareció fuera de la Tierra. Es igual que la última vez. Según Black Bolt, podría llegar cerca de la Tierra dentro de unos días. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Fan Yuan se abrieron de repente. Una vaca y un caballo. Solo he tenido tiempo para descansar, y ya está aquí. El enorme acorazado del que habló Nick Fury es obviamente. Es un determinado acorazado de la Legión Sirita con una cara de batata morada. Es decir, ¿la cara de batata morada ataca la Tierra por adelantado? Aunque a Fan Yuan eso no le importa ahora. Hay 6 gemas del infinito en total. Mente, poder y tiempo están en tus manos. La realidad está oculta al coleccionista y nadie la conoce. La gema del alma todavía estaba allí, perfectamente.
Sin mencionar las gemas espaciales, que fueron recolectadas por Asgard y muy probablemente no se perdieron. Broma. Si se perdió, Thor, el dios del trueno, debería venir a la Tierra para informarlo. Ahora bien, como Thor, el dios del trueno, no ha aparecido, significa que lo más probable es que Asgard esté bien. Siendo ese el caso. Una cara de batata morada sin gemas infinitas realmente no tiene nada que temer. Lo que hace que Fan Yuan se sienta un poco indefenso es. Esta trama se está desarrollando muy rápido. Sokovia acaba de terminar de establecerse en la Tierra. De hecho, el ejército de simbiontes acababa de lanzarse, y antes de que tuvieran tiempo de pisar el cielo estrellado y el mar, ocurrió tal situación. Después de enterarse de esta situación, Fan Yuan también entendió el propósito de la llegada de Nick Fury. Es hora de hacer algo. Con una cantidad tan grande de personas dispuestas a conquistar la Tierra, los mutantes de Sokovia, así como la fuerza dentro de Sokovia, deberían mostrar sus colmillos para proteger la Tierra. Este también fue un acuerdo que Nick Fury había hecho con Fan Yuan antes. Después de pensar por un momento, Fan Yuan asintió. Bien, este asunto se tratará en Sokovia. ¿Necesitas hacer algún arreglo allí? Respecto a este asunto, Fan Yuan naturalmente dará el siguiente paso. Además, aunque el incidente ocurrió de repente e incluso con cierta urgencia, Fan Yuan fue tomado por sorpresa. Pero Fan Yuan pensó instantáneamente en los beneficios de este asunto. Muy sencillo. Prueba. Han pasado meses desde que Venom fue capturado y el ejército de simbiontes fue desarrollado por Ultron. Este ejército de simbiontes ha tomado forma recientemente. Originalmente. Según los pensamientos de Fan Yuan también pensó que algunos países rebeldes aparecerían e invadirían el territorio de Sokovia. En ese momento, el ejército de simbiontes puede iniciar legítimamente una pelea. Por cierto, realice una prueba exhaustiva en el ejército de simbiontes. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, esta vez hay incluso menos guerras. Si Sokovia no hubiera adoptado el aislacionismo, Fan Yuan casi habría pensado que Sokovia se había convertido en una especie de país superhegemónico. Pero ahora, la gente de otros países no cooperó con el experimento. Este grupo de legiones Sith alienígenas puede convertirse en el objetivo experimental del simbionte. Por supuesto. Sería mejor si tuviera una cara de batata morada. Un simbionte con genes de eternos añadidos, presumiblemente. ¿Será divertido? Capítulo 115. La misericordia de Thanos. Al mismo tiempo, la estrella enana Nidave está a millones de años luz de distancia. En este momento, si alguien familiarizado con este planeta viene aquí, definitivamente quedará sorprendido. Porque la estrella enana, que siempre había estado encendida, en realidad se apagó. Esta es una estrella enana. Es un enorme planeta artificial que ha estado habitado por los enanos durante generaciones. Es un horno construido por un gran jefe. Se considera un lugar sagrado en el planeta enano. Se encenderá en cada vida y nunca se apagará. Puede considerarse una maravilla del universo. Sin embargo, un lugar tan importante se extinguió por completo, como si estuviera muriendo. Ya sabes, se puede decir que la estrella enana nunca se extingue, pero no depende del fuego de esos artesanos. En cambio, hay un horno dentro de la estrella enana. Un horno que requiere la energía de una estrella entera para encenderse. Dilo sin dudarlo. Este horno es el verdadero núcleo del planeta enano, y de él provienen innumerables artefactos. Sin embargo, un horno tan potente se apagó. Estos cambios trascendentales significan que definitivamente algo grande ha sucedido en la estrella enana. En la estrella enana extinguida. Naturalmente, se oyeron gritos y lamentos por todas partes. Los enanos de la estrella enana cayeron uno por uno bajo el cerco y la represión del ejército de Thanos, añadiendo un poco de sangre a la estrella enana extinguida. En el centro de la estrella enana, el rey enano fue derribado al suelo y su cabeza fue pisoteada, mostrando su humillación. No fue otro que el que pisó al rey de los enanos. Es el jefe definitivo del futuro, Thanos. En ese momento, Thanos pisó la cabeza del rey enano y admiró con bastante satisfacción el artefacto en su mano que fue forjado condensando todo el poder de toda la raza enana. El guantelete del infinito. Se suponía que este era un artefacto aterrador que albergaba 6 piedras del infinito. Siendo pisoteado bajo los pies de Thanos y viendo a su pueblo siendo constantemente rodeado y reprimido por la legión de Thanos, el rey enano gritó de dolor y rabia. Thanos, violaste nuestro tratado. Claramente llegamos a un acuerdo. Estoy dispuesto a construir esta arma para ti por el bien de mi pueblo. Thanos llegó personalmente y propuso construir un arma que pudiera albergar gemas infinitas. Naturalmente, el rey enano se negó al principio. Broma.
¿Qué clase de existencia son las piedras infinitas? Cada gema puede destruir fácilmente los artefactos creados por los enanos. Es una manifestación de las leyes del universo. Ya es difícil construir un objeto que albergue un poder tan aterrador, y mucho menos 6. Si se quiere construir, sin duda se necesitarán los esfuerzos de toda la raza enana, e incluso el origen del horno del planeta enano. Lo más importante es: el poder de la piedra bruta es supremo. Si los enanos forjaran este tipo de artefacto, definitivamente causaría una tormenta sangrienta en el universo. Entonces, Thanos mostró un poder extremadamente aterrador, usando directamente los nombres de todos los enanos como amenazas, e incluso hizo un contrato con los enanos. Exactamente. El rey enano decidió rendirse. Al mismo tiempo, el rey enano también espera que este enfoque permita a Thanos dejar ir a los enanos. ¿Quién sabe? A partir del día en que se construyó con éxito el guantelete del infinito, los enanos no marcaron el comienzo de la tolerancia de Thanos, sino que marcaron el comienzo de una masacre sin precedentes. La nave de guerra de Thanos llega, confirmando que el guantelete del infinito se ha construido con éxito. Comenzó una masacre de enanos. Los más de 300 enanos de Nilawi murieron uno por uno frente a él. El rey enano contraatacó con todas sus fuerzas. Lo que consiguió fue ser pisoteado por Thanos y humillado a voluntad. Ante la pregunta del rey enano, Thanos se puso los guantes en silencio y sonrió con calma. Hay demasiadas vidas en el universo. Si ustedes, los enanos, construyen esto, su misión estará completa. Según mi promesa, te dejaré tu vida para que puedas presenciar con tus propios ojos el poder de las 6 gemas reunidas. Thanos no cambió su rostro cuando escuchó esta respuesta extremadamente escandalosa. De repente, los nervios del rey enano se excitaron. Apretó los dientes, levantó la cabeza vigorosamente y dejó escapar un rugido. Thanos, será mejor que me mates. Si no, construiré innumerables artefactos y pondré precio a tu vida. Te obligaré a perseguirte el resto de tu vida. Como un rey enano que es bueno creando diversos artefactos. Tiene la confianza para decir palabras tan crueles. Sin embargo, el rey enano que había sido pisoteado parecía haber olvidado una cosa. Ahora no tiene capacidad para resistirse. Por ejemplo, paralizarle la mano. Al momento siguiente, Thanos miró al rey enano y asintió levemente. Bueno, solo olvidaste una cosa. Tu vida es tuya, pero tus manos me pertenecen. Después de eso, Thanos tomó directamente al rey enano y caminó directamente hacia un horno caliente común. Llevado así, mirando el horno caliente frente a él, el rey enano de repente pensó en alguna terrible posibilidad, y su rostro se puso pálido y revoloteó. Thanos, ¿qué quieres hacer? Bájame. Bájame. Mirando al rey enano que se agitaba, Thanos parecía particularmente frío y expresó sus pensamientos directamente. Forja tus manos. De ahora en adelante, tus manos solo podrán usarse para fabricarme armas. Después de decir eso, Thanos no dudó en arrojar al rey enano al suelo, directamente tomó sus manos y las puso en el horno. Apuñálalo. ¿Qué? El horno seguía hirviendo y el rey enano dejó escapar un grito estridente. Thanos ignoró los gritos del rey enano, tomó las manos ya calientes del rey enano y las metió directamente en un molde. Silbido. El calor y el frío se alternaron instantáneamente, y las manos del rey enano se fusionaron rápidamente con el molde. Después de hacer esto, Thanos arrojó al rey enano con sus manos discapacitadas. El rey enano miró sus manos descuidadas y gritó miserablemente. Thanos. Me matas. Mátame. Para un enano apasionado por la forja, tener las manos utilizadas para forjar incapacitadas es mucho más difícil de aceptar que la muerte. El rey enano no podía aceptar el hecho de que sus manos eran inútiles y gritó directamente a Thanos, pidiendo simplemente la muerte. Luego de terminar estas cosas, Thanos se dispuso a continuar cuidando al rey enano. De repente, Nebula corrió hacia un lado, se arrodilló frente a Thanos y gritó. Padre. Hay noticias. Es Black Dwarf y están a punto de llegar a su destino. Quiero recompensarte. Después de escuchar la noticia, Thanos inmediatamente ignoró al rey enano y lo pateó a un lado como a un perro pobre en el camino. Thanos miró directamente a Nebula y preguntó. Dime. Déjame ver. Nebula llamó al canal de transmisión correspondiente, señaló al rey enano con aspecto de perro muerto a su lado y preguntó. Padre, ¿vas a matar a esta persona? No, le prometí perdonarle la vida y dejarle vivir bien. Este es el favor que le hago. ¿Sí? Capítulo 116 Equipo de seguridad de la galaxia. Padre, según Garganta de Ébano, efectivamente hay rastros de piedras del infinito en el otro lado de la Tierra.
Además, Ebon Mimau también descubrió que el escudo de la Tierra ha sido ligeramente dañado recientemente y puede haber sido atacado por otras fuerzas externas. Mirando a Nebula arrodillada a sus pies, Thanos frunció el ceño de una manera extraña. Él sabía muy bien lo que significaba garganta de ébano. Obviamente. Ebon Mimau notó que otras fuerzas estaban atacando la Tierra y temió que las piedras infinitas fueran quitadas, por lo que se informó con anticipación. Incluso le pidió a Xingyun, quien originalmente iba con él, que regresara primero para probar su actitud. Ante esto, Thanos respondió con calma. Entonces dile a Ebon Mimau que si no puedes encontrarlo, no es necesario que regreses a verme. Estas palabras fueron dichas con extrema calma, pero contenían la voluntad incuestionable de Thanos. No hay necesidad de regresar. O escapar. Conviértete en un criminal buscado por la Legión Thanos. O conviértete en una persona muerta. Al oír esto, Xingyun se estremeció y bajó la cabeza en silencio. ¿Sí? Padre. Después de decir eso, Xingyun no dijo más y se retiró en silencio. Sin embargo, justo cuando Nebula estaba a punto de salir, Thanos habló de repente. Por cierto, ¿hay alguna novedad sobre Gamora? Al escuchar a Thanos preguntar sobre la precaución de Gamora, un destello de celos brilló en los ojos de Nebula, pero rápidamente lo apartó y bajó la cabeza en silencio. No, pero es seguro que Gamora todavía está en la dimensión terrestre. Después de decir eso, Xingyun se quedó allí en silencio, sin atreverse a responder. Thanos, oculto en la oscuridad, asintió y dijo. Pues regresa. Dile a Ebon Mimau que tengo la respuesta. Xingyun asintió y dijo temblando. ¿Sí? Señor padre. Después de decir eso, Xingyun se retiró con cautela. Solo quedó Thanos solo, no, también estaba el rey enano con aspecto de perro muerto en el núcleo de la estrella enana. Thanos miró en silencio el guante en su mano que aún no tenía incrustadas las piedras del infinito y no dijo nada. Aprendí esto de Nick Fury. Fan Yuan ya no se quedó en la torre Stark, sino que regresó a Sokovia y corrió hacia su laboratorio recién construido. Ahora que el ejército de simbiontes está listo para ser utilizado, Fan Yuan tiene que regresar y revisarlo cuidadosamente para evitar accidentes. Después de todo, es la primera batalla relacionada con el ejército de simbiontes, y también es una batalla que conmociona al mundo. Mientras el ejército de simbiontes demuestre su debido poder de combate, Sokovia podrá establecer completamente su dominio en la Tierra. Dominio indiscutible. Todos los países ya no tendrán la idea de la resistencia, a menos que quieran enfrentarse al extremadamente aterrador ejército de simbiontes. Además, después de esta batalla, Fan Yuan puede comenzar a reunir la fuerza de todo el país para comenzar a conquistar el universo y embarcarse en un viaje multidimensional. En este momento, Fan Yuan miró confundido el mapa que tenía en la mano, y luego el enorme búnker que tenía frente a él, y no pudo evitar torcer la comisura de su boca. Ultron. ¿Es este mi laboratorio? Cuando terminó de hablar, un charco de agua negra se desbordó del suelo, formándose instantáneamente la figura de un anciano que parecía un político del país del Águila. Sí, respetable señor tonto. Esta zona me fue cedida voluntariamente por los ciudadanos de Sokovia. Espero que el señor loco le dé un buen uso para que los ciudadanos de Sokovia puedan disfrutar de más investigaciones. Tras escuchar las palabras de Ultron, Fan Yuan se palmeó la frente sin decir palabra. Bueno, dime la verdad. Tan pronto como salieron estas palabras, Ultron tosió 2 veces y continuó. Bueno, el laboratorio anterior estaba un poco cerca de la ciudad. Habrá una explosión cada 7 días y una cada 3. Los ciudadanos no lo soportan y quieren mudar el laboratorio del señor loco. Fan Yuan dijo con severidad. Este es un sacrificio necesario por la ciencia. No lastimé a nadie. No es demasiado. Una vaca y un caballo. ¿No acabas de volar la casa un par de veces? No lo hice a propósito. Solo un experimento divertido sin lastimar a nadie. ¿No pagué también la compensación por la casa bombardeada? Jiao. Ante esta situación, Fan Yuan dejó de hablar, pero miró a Ultron con impotencia y siguió preguntando. Dime, ¿hay alguna sorpresa dentro? Estimado señor tonto, como este búnker está demasiado vacío, no hay tropas estacionadas a su alrededor. Basándome en el principio de reutilización de residuos, he añadido algunos protectores para usted. Qiao Dou, ¿qué significa reutilizar residuos? ¿Es gracioso? ¿Bromeas? Al ver la actitud de Ultron de no bromeo, Fan Yuan levantó la frente con impotencia. Olvídalo, ¿dónde está el guardia? Si no eres lo suficientemente fuerte, morirás si sirves de guardia aquí. ¿Lo has considerado? Ultron sonrió levemente y respondió respetuosamente.
Querido tonto, lo he considerado, así que definitivamente no será un problema para estas personas evitar algunas bombas. Al momento siguiente, Ultron miró hacia el búnker y gritó: guardias, es hora de ponerse a trabajar. Si no tienen asistencia perfecta este mes, sus deudas seguirán aumentando. Tan pronto como salieron estas palabras, se oyeron unos pasos más en el búnker, y también hubo un sonido muy claro: soy Groot. Al escuchar este sonido, Fan Yuan se quedó atónito y sus ojos se abrieron con asombro. Había algunas personas con uniformes de seguridad y mapaches corriendo. Tan pronto como vio a estas personas, Fan Yuan no pudo evitar mover las comisuras de los ojos. ¿Y qué pasa con tu rescate? Estas personas no eran otros que los guardianes de la galaxia que habían sido capturados por Fan Yuan antes y a quienes les habían prometido un rescate. Entonces, esta gente todavía está aquí, y el rescate. Al momento siguiente, Ultron, a un lado, dio una explicación en silencio. Ninguna de estas personas tiene los medios para comunicarse con el universo. El rescate nunca se ha pagado y la comida de Sokovia se ha desperdiciado. Entre ellos, Groot, el hombre árbol, necesita nutrientes extremadamente altos, y los mapaches necesitan mucha carne. La comida consumida por las otras pocas personas también es extremadamente grande. Así que, además del rescate, también deben una enorme cantidad de dinero. Con los tipos de interés normales, ya les resulta difícil pagar sus deudas, así que déjenles trabajar para pagar los intereses. Tan pronto como salieron estas palabras, Star-Lord al costado no pudo evitarlo y replicó: ¿a esto también se le llama interés normal? ¿De dónde viene el tipo de interés? Obviamente solo estábamos comiendo, pero cuando debíamos tanto dinero. Ultron miró a Star-Lord sin dejar rastro y sonrió. Entonces podrás venir aquí sin comida ni bebida y recibir el rescate. ¿O qué tal si aceptas otro trabajo que yo te organice? Al momento siguiente, Star-Lord se arrodilló en el lugar y respondió respetuosamente: lo siento, me equivoqué. Capítulo 117 Recolección de gemas. Al observar a este grupo de guardias de seguridad de la galaxia que inclinaban obedientemente la cabeza para recibir dinero, Fan Yuan se quedó sin palabras. Realmente dignos de ser los guardianes de la galaxia. Superhéroes, transformados en un equipo de seguridad de laboratorio. Probablemente soy el único en este universo que puede ser tan rico, ¿verdad? Porque, si no pagas lo que debes y trabajas para saldar la deuda, esto probablemente solo lo puede hacer este grupo de guardianes de la galaxia. Por supuesto. No mires a esta gente tan divertida. Todas estas personas son criminales extremadamente crueles. Debido a la fuerza de Fan Yuan, incluso Ultron puede controlar fácilmente a estas personas. De lo contrario, para ellos, son un grupo de bandidos activos en el universo. ¿Cuándo has visto a un ladrón pidiendo dinero prestado y teniendo que devolverlo? Suelen recurrir a él directamente. Bueno, es imposible pedir dinero prestado. No hay nada comparable al placer de pedir dinero. Entonces, se encontraron con Fan Yuan. Bueno, es imposible robar dinero y no puedes vencerlo una y otra vez. Solo puedo trabajar honestamente para pagar mis deudas. Más tarde, bajo el entrenamiento de Ultron, aceptaron naturalmente sus identidades actuales. De ninguna manera. Los intereses se están acumulando y ya no pueden permitirse devolver el dinero. Es mejor ser guardia de seguridad, donde puedes comer y beber tranquilamente. Al ver a los miembros del equipo de seguridad de la galaxia que habían aceptado con calma la realidad y asumieron sus posiciones de seguridad adecuadamente, Fan Yuan de repente recordó algo, giró la cabeza para mirarlos y dijo: algunos guardias de seguridad, tengo un trabajo aquí, si estás dispuesto a aceptarlo. ¿Qué tal si te perdono la mitad de tu deuda y te doy la oportunidad de pagarla? Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de todos en el equipo de seguridad Galaxy se iluminaron de repente. Reduce la deuda a la mitad, no te veas ni te sientas normal, pero no puedes soportar el hecho de que deban demasiado capital. El rescate más el dinero que deben, el monto principal es realmente demasiado. No puedo permitirme el lujo de luchar una y otra vez, y no puedo permitirme el lujo de pagar. Lamentablemente aquí no nos importa la comida. Si no robaran ni asaltaran, probablemente morirían de hambre. Por eso prefieren convertirse en guardias de seguridad. Pero ahora, según Fan Yuan, si se pudiera eximir la mitad de sus atrasos y pagar los intereses, entonces podrían tener la esperanza de irse por sí mismos. Cuando pensaron en esto, los miembros del equipo de seguridad de Galaxy de repente se emocionaron. ¿Será posible que los guardianes de la galaxia regresen? Solo Gamora, cuyo coeficiente intelectual siempre estuvo ligeramente por encima del promedio, notó algo extraño y retrocedió en silencio. Disculpe, ¿en qué está ocupado exactamente? Broma. Tienen mucha deuda.
Unas cuantas personas juntas, según Star-Lord, un local, son suficientes para comprar un pequeño país. Con una cantidad tan grande, si quieres hacer una cosa y puedes reducirla a la mitad, te puedes imaginar lo difícil que es esta vida. Por supuesto. Solo Gamora, que tiene algo de sentido común, puede pensar en tantas. El resto de Teasers no tuvieron tiempo de pensar en tantas cosas. Estaban entusiasmados al saber que la mitad de sus deudas podrían ser perdonadas. ¿Dónde sería rechazado? Antes de que Gamora pudiera siquiera preguntar la respuesta, todos la dejaron llevar. Pronto. Todos fueron llevados al laboratorio de Fan Yuan. En ese momento, Fan Yuan miró nuevamente a las personas que caminaban voluntariamente hacia cada almacén de nutrición y mostró una sonrisa extremadamente amable. La razón es dejar que este grupo de personas ayude con un experimento. Naturalmente, los genes de este grupo de personas no tienen funciones innecesarias. Pero Fan Yuan de repente recordó algo. La base interior de las piedras infinitas es el punto de anclaje. Eso. Puede usar puntos de anclaje para fijar varias líneas temporales y así fijar el resto de las gemas. Aunque no hay ninguna gema espacial en la mano ahora. Sin embargo, hay una piedra del tiempo para bloquear la línea de tiempo. Luego, a través del método de caminar en sueños que aprendí recientemente de Kamak-Taji mejoré rápidamente. Puedes viajar directamente a través de las dimensiones a través de los sueños de estas personas. En cuanto a qué hora y dimensión bloquear. Claro que sí. Una auténtica dimensión del universo cinematográfico. La línea temporal, naturalmente, refleja el momento en que Gamora acaba de sacrificarse y Thanos acaba de obtener la gema del alma. Habiendo perdido lo más importante de su vida, por muy despiadado que sea Thanos, caerá en un momento de confusión. Al saquear directamente las gemas infinitas, puedes lograr rápidamente la omnisciencia y la omnipotencia en una dimensión. Si no hubiera visto a tanta gente, Fan Yuan realmente se habría olvidado de ello. Después de todo. Antes, Fan Yuan realmente no notó la existencia de estas pequeñas hormigas. Había pensado durante mucho tiempo que habían pagado el rescate y se habían ido. ¿Cómo iba a imaginar que esta gente había estado atada a las ganancias de Ultron hasta ahora? Ahora que no me he ido, naturalmente tengo que quedarme y hacer un experimento. Y ver a estas personas al mismo tiempo. Fan Yuan también recordó un rumor sobre gemas infinitas. En cierto universo, no hay solo 6 gemas del infinito, sino 7. Cuando 7 de ellos se combinan en uno, invocarán al Némesis y destruirán el universo. Incluso en ese universo, las piedras infinitas son el poder de la propia diosa de la venganza. Después de enterarse de este rumor, Fan Yuan tuvo otras ideas sobre las gemas infinitas en su mano. Al momento siguiente, Fan Yuan usó rápidamente la piedra de la mente para hipnotizar a varios de ellos al mismo tiempo. En cuestión de unas cuantas respiraciones, varias personas cayeron rápidamente en un sueño profundo. Fan Yuan no perdió el tiempo y extrajo directamente todas las gemas infinitas bajo su control y las colocó en el instrumento para que Ultron las controlara. Al mismo tiempo, Ultron actuó como relé para extraer el poder de las 3 piedras infinitas para recargar el simbionte. Usando la energía de la simbiosis, comenzó a infundir todo el poder de varias piedras infinitas en él, para poder usarlo después de viajar a través de las dimensiones. Al mismo tiempo, usa el poder de la gema del tiempo para viajar rápidamente en el tiempo en esta dimensión, usa de Gamora como punto de anclaje y usa el método del sueño como un túnel para viajar rápidamente a través de él. Abrir y cerrar. Todo es como Fan Yuan esperaba. Fan Yuan luego fue directo hacia una cara de batata morada que miraba la gema del alma aturdida. En ese momento, Fan Yuan actuó con valentía y innumerables simbiontes se extendieron directamente desde su cuerpo y atacaron el rostro de Sisu. Al mismo tiempo, Fan Yuan también usó magia del caos para controlar firmemente la mano derecha de Sisu Lian, haciéndolo incapaz de resistirse. Thanos no esperaba que una persona así apareciera de repente y de repente se sorprendió. Subconscientemente, usó la gema de poder para liberarse. Sin embargo, con tal movimiento, Thanos se sorprendió al descubrir que su poder bendecido por la gema del poder en realidad estaba anulado. Había incluso una fuerza aún más aterradora que lo reprimía firmemente, haciéndole imposible usar su poder original. Thanos miró directamente a Fan Yuan con ojos penetrantes y rugió. ¿Quién eres? Sin embargo, Fan Yuan sabía que el villano murió por hablar demasiado y ser demasiado perezoso para prestarle atención. Usó innumerables simbiontes para controlar a Thanos simultáneamente. Fan Yuan rápidamente le quitó el guante a Thanos, lo privó de las 4 gemas y lo integró en su propio cuerpo. Al instante. Fan Yuan usó el poder de la gema espacial para abandonar la escena al instante y recuperar la visión de este universo.
Frente a la visión, Fan Yuan no dudó en usar la magia del caos para controlar rápidamente la visión y extraer la gema del alma de su cuerpo. 6 gemas del infinito reunidas en un instante. Las 6 gemas del infinito se unieron para crear una fuerza poderosa. Fan Yuan no se aflojó en absoluto e inmediatamente movilizó esta fuerza para atacar el bloqueo genético en el cuerpo y utilizó el poder del análisis para comenzar el análisis. Además, en el momento en que las 6 gemas infinitas se integraron, Fan Yuan también movilizó su conciencia para integrarlas. Después de un período de análisis mediocre, Fan Yuan controlaba completamente el poder de las 6 piedras infinitas. Esta dimensión está completamente bajo el control de Fan Yuan, y la vida de toda la dimensión está bajo los pensamientos de Fan Yuan. Sintiendo este poder extraordinario, Fan Yuan levantó ligeramente los ojos y sonrió. ¿Es este el poder de la diosa de la venganza? ¿Qué pasaría con múltiples dimensiones? Arriba, la invencibilidad unidimensional ha terminado. Hace unos días, durante el Día Nacional, mi primo se rompió una pierna. Lo ayudé a ir al hospital para atenderlo, y también tuvo que lidiar con algunas demandas. No tuve tiempo de actualizar, así que volveré a leer algo. Para ser más específico, solo puedo decir que es comparable a hacer una película, una película sobre el lado oscuro de la burocracia. Por suerte ya pasó, ya pasó. Ahora vuelve y escribe el final, está completo. Esta es una idea mía, y originalmente era el final del primer volumen. Se trata de utilizar el poder de gemas infinitas para impactar, desbloquear 5 capas de bloqueos genéticos, obtener el físico más fuerte y ser invencible en una dimensión. Más tarde, comenzó a seguir la línea de la trama, a conquistar otras dimensiones y comenzó a convertirse en un señor multidimensional. Kang el Conquistador es el próximo conjunto boss. Por último, está el Tribunal de la Vida, el Trascendente y la Oara, uno por uno. Debido a que el poder de las gemas del infinito solo puede soportar una dimensión, esto está confirmado. La base es el poder misterioso que ha aparecido antes, que puede considerarse como el poder de creación derivado del físico en infinita evolución. La siguiente trama multidimensional es mejorar infinitamente este poder. Finalmente, el poder evoluciona hacia el poder de la creación, reuniendo el poder de toda la vida, y es la creación del mundo. En esta etapa, eres la persona más fuerte en múltiples dimensiones. La diosa de la venganza es una pista. Al fin y al cabo, no hay contexto. Puedo situarla como una existencia que originalmente quiso resistirse a la Oara, pero se descompuso. Lo siento por todos los lectores. Lo siento mucho por todos los lectores que me apoyaron. Gracias a todos. Este sería el fin de la novela, ya sea por falta de actualizaciones en la página o porque está finalizada, pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de YouTube y Patreon. Por si te interesa, el link está en la descripción al igual que en la página principal del canal.